Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Bienvenidos a puranoticia.cl a través de todas sus plataformas y por supuesto en nuestro espacio matinal. ¿Todo bien? Porque no me escucho. Yo sé por qué no me escucho, porque me tengo que prender. Ahí sí me escucho. ¿Cómo están? 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos de este día miércoles 29 de abril, semana corta. Mañana tenemos último día del mes, se nos va. Y viene el 1 de mayo, Día del Trabajador, ¿cierto? Tenemos un día de muchas informaciones y un programa realmente especial. Si sale todo bien, a las 9 de la mañana tenemos una bomba. No, pobrito, no es una amenaza de bomba. Vamos a tener una bomba periodística acá que vamos a estar conversando con... Tenemos de invitada, ¿cierto?, a una abogada que nos va a entregar todos los antecedentes, absolutamente todos los antecedentes que tienen relación al caso de viviendas que quiere demoler Iván Poduje en el Olivar. Estamos hablando de esta nota. Tenemos la portada ahí de la edición digital, pues ahí está la nota. En nuestra portada, ¿cierto? Se la mostramos a todos nuestros televidentes, ¿cierto? Y a nuestros auditores le contamos de esta nota del escándalo en el Olivar, donde se revelan supuestas presiones. Vamos a contar las supuestas presiones una a una. Vamos a estar, ¿cierto?, mostrando cada uno de los detalles junto a la abogada que sigue este caso, que está justamente llevando a la justicia al Ministerio de la Vivienda y también a su ministro Iván Poduje. La decisión de demoler viviendas en la parte alta de Viña del Mar suma una serie de cuestionamientos luego que fiscalizadores del Servio de Valparaíso denunciaran que fueron forzados a firmar informes que no existían al momento de la antes de la resolución. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ministro se le ocurrió demoler y después hizo los informes para demoler. Grave, ¿eh? Bueno, esta es una investigación, ¿cierto?, publicada por puranoticia.cl este día jueves. Es hecha por el portal de prensa, ¿cierto?, por el sitio web reportea.cl. Y es nuestro tema para este día miércoles. Vamos a estar a eso de las 9 de la mañana en otros estudios, ¿cierto? Va a estar con nosotros Erika Mayra, abogada, en vivo, que nos va a contar todos los detalles, uno a uno, paso por paso, cómo estos funcionarios supuestamente fueron presionados, funcionarios del Servio de Valparaíso, para firmar informes que no existían, informes que no estaban, justamente para justificar la decisión de demoler las casas. Es una información publicada en la portada de Pura Noticia de este día martes. Ahí está la portada de nuestra edición digital. El escándalo en el Olivar revelan supuestas presiones a funcionarios. Es una información que también ha sido replicada por diferentes medios nacionales. Está en El Desconcierto, está en Súbela Ya, ¿cierto? Un sitio, por supuesto, también reportea.cl. Y también publicada en puranoticia.cl. Debemos recordar que nosotros como medio fuimos quienes primeros alertamos sobre esta versión técnica que en ninguna parte avalaba la decisión de demoler que imponía, ¿cierto?, tosudamente el ministro Iván Poduje. Información que la vamos a tener durante la mañana, 9 de la mañana, hoy día, ¿cierto?, acá en puranoticia.cl. Quizás nos vamos a extender un ratito más en nuestra edición de hoy, pero vamos a tener toda la información durante la mañana acá en puranoticia.cl, en nuestro matinal, en la radio, y por supuesto usted la va a ver, la va a escuchar y también la va a leer. ¿Cómo está nuestro Viña del Mar querido? Temperatura agradable, tenemos sol nuevamente entrando por nuestras ventanas acá en los estudios acá de Concón de este día miércoles 29 de abril. Oye, ¿cómo estuvo Piensa ayer? ¿Estuvo entretenido? ¿Estuvo el ministro Quirós con el petróleo? Estuvo acá con el ministro Quirós, ¿cierto?
hablando en la Fundación Piensa. Vamos a tener todos los detalles durante el día, ¿cierto? Vamos a tener la entrevista que le hizo Max. Yo no alcancé a llegar, no alcancé a ir. Andaba fuera de la región, no alcancé a llegar. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos, por ejemplo, lo que ha sucedido un día como hoy a nivel mundial. Mira, un día como hoy, 29 de abril, pero en el año 1939 se crea la Corfo. Se crea la Corfo. Van a estar nombrando briseños en la Corfo acá. En 1980, un día como hoy, muere Alfred Hitchcock. Hitchcock. Alfred Hitchcock, es de las películas. Hoy que tengo mi inglés como el de primer año. En 1987, un día como hoy, se funda Renovación Nacional. ¿Está aniversario de Renovación Nacional? ¿Cómo que mi partido, Brito? No. En el 2011 se celebra la boda entre el príncipe Guillermo de Gales y Catherine Elizabeth Middleton. Mira, la Middleton es la de la serie, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, pues. ¿O no? Obvio que sí, pues. Se celebra el Día Internacional de la Danza. Vamos a ir todos a bailar hoy día. ¿Quién se encuentra de cumpleaños un día como hoy? El abogado Aldo Duque, el ex tenista norteamericano Andrea Agassi, la actriz norteamericana Uma Thurman, el político venezolano Leopoldo López, el guionista y escritor José Ignacio Chascas, el subsecretario de Desarrollo Regional Sebastián Figueroa. Están de cumpleaños hoy, miércoles 29 de abril. Así que saludos a todos. ¿Qué está pasando en la región Chile y el mundo este miércoles 29 de abril del 2026? Te los contamos en los principales titulares. Estos son los principales titulares para este día miércoles. Atención, recién publicado en puranoticia.cl, liberan a empresario de 84 años secuestrado en San Miguel. Tras una semana, Jorge Vera fue encontrado en la comuna de Colina. En horas de esta mañana, ciertos vecinos de la comuna de Colina vieron a un hombre que tenía las características de este empresario secuestrado, llaman a Carabineros y se da con el paradero finalmente de este empresario que tuvo varios días secuestrado, ¿cierto? Según la información que entregó la Fiscalía, dice: en caso de secuestro de la semana pasada registrado en la comuna de San Miguel, tras una intensa labor de la Fiscalía y el equipo de Koch con la VIP de la PDI, se informó que la víctima de 84 años fue liberada con vida y en estos momentos se está verificando su estado de salud. Durante la jornada se van a entregar más detalles. Se desconoce si se pagó, ¿cierto?, lo que le estaban pidiendo a la familia por este secuestrado. El tema está que está en libertad ya este hombre de 84 años secuestrado acá en Chile, en San Miguel. No es una película, es en vivo, ¿cierto? Está pasando. Y este empresario que estuvo aproximadamente una semana secuestrado fue liberado en la comuna de Colina. 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9, Operación Rey David. Atención, ¿sabe por qué se llama Operación Rey David? Porque así se llamaba justamente quien podría haber sido el cabecilla de esta banda, el que liquidaba los autos. Amplían detención de los 18 imputados. Se les acusa de una serie de delitos, entre ellos el lavado de activos. Kaminsky quedó en libertad. 8 de la mañana con 10, 8 con 10, plan para el tratamiento de 33.702 pacientes oncológicos en espera. La iniciativa del Ministerio de Salud y del gobierno de José Antonio Kast cuenta con 156.000 millones de pesos de presupuesto. Comienza este plan de tratamiento para pacientes oncológicos en espera, ¿cierto? Más de 33.000 pacientes que van a ser apurados sus diferentes sistemas y se espera que estas listas de espera puedan estar eliminadas de aquí a fin de año. 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 de este miércoles 29 de abril. Atención, Poduje se desdice. Tras altercado, el ministro Poduje ofrece disculpas al senador de Urresti. La discusión ocurrió por desacuerdo por la ley de humedales, ¿cierto? Esto fue en Valdivia, en una plena discusión. Poduje, fiel a su estilo, ¿cierto?, encara a uno de los asesores del senador Urresti, o un core, me da la impresión, consejero regional. Posteriormente, ayer en un acto con el presidente de la República, lo que hace Poduje es decir, bueno, le pido disculpas, no sé, disculpe el tono, dijo Poduje. ¿Sabían ustedes que cuando salió la ley de humedales, fue aprobada, hay un chat de Poduje, un comentario en Twitter, no sé si en Twitter o en otra red social, felicitando al senador Durresti por la ley de humedales?
en qué iba a terminar Poduje, ¿eh? Uno lo mira a Poduje y lo ve completamente fuera de control. ¿En qué irá a terminar este ministro? Aquí hay dos posibilidades. O es un gallo brillante, y que nadie sabe lo brillante que es porque no lo vemos, tan brillante que no brilla. O la verdad que puede ser la gran caída del gobierno. Puede ser inclusive más que Mara Sadini, que está fuera de control. Y si es cierto todo lo que vamos a contar a las 9 de la mañana del tema del Serviu, no sé, es preocupante este libre albedrío del ministro Poduje. Seguimos con los titulares. 29 de abril del 2026, exactamente las 8 de la mañana con 12 minutos. Boric es el nuevo integrante del Consejo de Política de Infraestructura. La incorporación del exmandatario se concretó el pasado 22 de abril y cumple así una tradición de los presidentes de la República, ¿cierto? Que el famoso CPI, ¿cierto? El Consejo de Política de Infraestructura, que hoy día es comandado por Eduardo Frei, también se incorpora entonces Gabriel Boric al famoso CPI. 8 de la mañana con 13, 8 con 13 minutos. Mesa de seguridad para el fútbol amateur fija monitoreo de partidos. Muy buena iniciativa, sobre todo tras los diferentes hechos de violencia, ¿cierto?, que se han conocido justamente en el fútbol amateur. Habrá uso de drones para vigilar los duelos que sean de alto riesgo. Buena iniciativa. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Esto es Pura Noticia Matinal. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, en nuestra red de radio, en toda la región de Valparaíso y por supuesto nos lees en la web. Un sujeto detonó un artefacto explosivo frente a la casa de su expareja. El hecho ocurrió en Viña del Mar y el hombre fue detenido. Operativo tras detección de zancudo del dengue en San Esteban. Atención 96.1. Es el primer foco en la comuna y se activó rápidamente la vigilancia de viviendas. Ese famoso zancudo del dengue. Escándalo en el Olivar por informes para demolición de vivienda. Se lo contamos en la portada de Pura Noticia de nuestra edición de papel digital y por supuesto está en nuestra página web. Y a las 9 de la mañana tendremos acá en nuestros estudios justamente a la abogada que va a estar a cargo de llevar a la justicia todos estos antecedentes y los vamos a ir conociendo paso a paso, ¿cierto? Nos referimos exactamente a la abogada Erika Mayra, quien va a estar presencialmente en nuestros estudios a partir de las 9 de la mañana y nos va a contar todos los detalles, toda la documentación sobre este escándalo en el Olivar por los informes que no existían. O sea, estos informes se hicieron después de tomar la decisión de demoler. Tendrán ¿no dicen que las gitanas ven la suerte? ¿Tendrán tarotistas en el Serviu ahora? ¿Cómo? Porque si los informes no existían, es lo que dice la nota. Revelan presiones. Vamos a contar todos los detalles. La ex ministra Janet Vega califica de ilegal y arbitraria la salida de la ex directora del Hospital de San Antonio, la misma que la contrató a ella. Nos referimos a Loreto Maturana. Janet Vega evalúa recurrir a la Contraloría para investigar la situación. Se trata de la ex ministra de Gabriel Boric. Fuerte debate, ¿ah? Tecnicismo, acarreo político, favoritismo. ¿Qué pasa en el Hospital Claudio Vicuña? Hay dos versiones, dos visiones. Vamos a ver en qué termina esto. Operadores pusieron fin al paro de micros en la región de Valparaíso. Se acabó el tema. Volvieron las micros a la calle. Acuerdo entre el gobierno destraba los pagos pendientes. No se pagó, ¿ah? No se pagaron las lucas. Aquí lo que quedó claro es que justamente lo que hubo es un acuerdo para pagar. Vamos a ver si se cumple, ¿cierto? Este acuerdo. Trabajó intensamente en este acuerdo el delegado, Manuel Millones. Estuvo hasta tarde. De hecho, Manuel Millones dio a conocer la información a través de puranoticia.cl. Ayer, cuando estaba al aire Camila Rata en Pura Noticia PM, dimos el último minuto, ¿cierto? Con la propia voz de el delegado Manuel Millones, quien puso
Así, tras el acuerdo trabajado durante horas de la tarde de este martes, fin al paro de micros en la región de Valparaíso. En Quintero, concejal de Quintero detalló en Pura Noticia la denuncia de extorsión, apuntando a cercanos del alcalde de la comuna. No estamos en posición de negociar con mafiosos, acusó justamente este concejal, quien apunta directamente a familiares del alcalde que lo habrían extorsionado. ¿Para qué? Para que él intercediera en la denuncia por acoso que tiene el alcalde Quintero. Todo un enredo. ¿Y qué hicieron para extorsionarlo? Le mostraron un video que hace como 13, 14 años atrás tenía el concejal, cuando era DJ, cuando ya era más joven. Aparece ahí tirándose una línea, haciendo un jale, pero hace 13 años atrás. Mostraron los videos míos de los 18 años. Ahí quiero verlo. Mira, para aquí di el dato. 8:17. 8:17. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Tenemos tránsito lento. No, en la avenida Chile. Tránsito lento en avenida Chile, llegando a Los Aromos, esto en dirección al sur, y congestión leve en dirección a la costa. Esto es en San Antonio. Atención, tránsito lento en la avenida Chile, San Antonio, que nos escuchan en el 102.5. Ahí toquen las bocinas, los que van circulando, ¿cierto?, en San Antonio. También tenemos en Santo Domingo congestión en ingreso al Puente Lo Gallardo, tanto en dirección a Santo Domingo y la Ruta 66, como en dirección a San Antonio y también la avenida Chile. También a eso de las 8 de la mañana, congestión en calle Los Carreras en ambos sentidos, tanto en Libertad y Maratón. Esto es en La Calera, particularmente en las afueras del Colegio Fundadores. Hay congestión en la calle Lautaro desde el enlace en la Ruta 60. Esto es la provincia de Quillota, que nos escuchan en el 90.9 FM. Atención, también tenemos en La Calera alto flujo vehicular en la avenida Adrián, tanto en dirección al Artificio como en dirección al centro de la comuna. ¿Cierto? Acá en Valparaíso, que nos escuchan en el 102.5 FM, tenemos congestión en la avenida Santos Osa, Washington, Santa Elena y Colón. Esto en dirección a la avenida Argentina. También tenemos congestión en la misma avenida Argentina en ambas direcciones. Tenemos feria hoy día en la avenida Argentina, ¿no? A ver, tenemos foto ahí. Ayúdeme. Mire que se ve gente en la avenida Argentina. Mira la imagen que tenemos puesta ahí que nos comparte Transporte Informa a esta hora de la mañana. ¿Cierto? Le contamos a todos nuestros auditores que estamos mostrando. Mira, se parece a la India. Que hay gente, mira, y se ve súper ordenado. Claro que hay feria, porque tenemos la feria atrás, ¿cierto? Bastante gente ahí en la avenida Argentina con Colón. Vehículos que avanzan, vehículos que vienen, las micros por el costado. Se nota vida en este Valparaíso hermoso, en este miércoles 29 de abril. Imagen captada minutos antes de las 8 de la mañana por la central de tránsito, ¿cierto? De Transporte Informa, que publica esa imagen. Le contamos a nuestros auditores que estamos mostrando justamente en pantalla esta imagen de la unidad del control de tránsito. Seguimos con las informaciones a esta hora de la mañana. Vamos con nuestra unidad móvil. Ya está conectado con nosotros Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día, 8:20, y se normaliza progresivamente el transporte público acá en la provincia de Vargas Vargas. Eso es lo principal que tengo que contarte esta mañana, porque luego que durante la jornada de ayer se confirmara un acuerdo entre el gobierno y los operadores de microbuses que permite poner fin a este paro que afectó a las comunas de Quilpué y Villa Alemana en el transporte público que iba hacia Valparaíso, Jorge. Bueno, tenemos ahí la vista, le contamos a nuestros auditores que en televisión estamos mostrando la imagen. Usted está ubicado ahí, esto es Quilpué, ¿no? Quilpué, Diego Portales, frente a los centros comerciales. Al Diego Portales, frente al centro comercial. Oye, y poco, esa es la vía que va dirección a Valparaíso y no hay tránsito. Pareciera como que estuviera cortado el tránsito en la calle. Ahí están pasando. Es que pasaron muchas micros seguidas. Sí, pasaron muchas micros seguidas. Perfecto, bueno, gente, en los paraderos totalmente se solucionó este conflicto, ¿cierto?, que tenían los microbuseros, sobre todo de la línea 100 a la 125, ¿cierto?, que estaban en paralización, amenazaban con sumarse más micros en los próximos días, pero luego de intensas negociaciones, ¿cierto?, impulsadas también por el delegado regional Manuel Millones, se logró dar un corte a este paro, se suspendió y a eso de las 6:15, 6:20 de la tarde de este día martes se da a conocer la información. Y como podemos ver en pantalla, Daniel Zunino, el tránsito ha vuelto a completa normalidad, el tránsito de micros en el sector de Marga Marga. Y también a descongestionar un poco el metro, que ayer hizo un excelente trabajo, Daniel, ¿cierto? Sí, la verdad es que el metro ayer se portó un 7, como dicen algunos. La verdad es que
el metro pudo suplir esta falta de microbuses, inyectó cada 6 minutos trenes, la mayoría eran trenes dobles, así que agradecer también el servicio de Valparaíso. De verdad es que hubo una coordinación bastante expedita, se notó que hubo trabajo de por medio, coordinación, preocupación por los usuarios, Jorge. Tal como tú mencionabas también en un principio, no hubo un pago acá no hubo un pago, sino que lo que se habla fue de un acuerdo que contempla avanzar en la regularización, bien digo, de los pagos pendientes en el que el Estado mantiene con el sector, incluyendo el ingreso a Contraloría de los decretos de pago correspondientes al periodo entre enero y marzo de este año, además del congelamiento tarifario vigente desde septiembre del año pasado. Es lo que tenemos entonces de esta información. Desde fin al paro, acaba de pasar la micro 101, entonces pasó la 105, la 101, la 108, están pasando todas las micros de color rojo con gris, entonces las que estaban adheridas a este paro. Bueno, vamos entonces con el detalle de las informaciones, Daniel. Muy bien, tranquilidad total, entonces volvieron las micros, lo que no quiere decir que se solucione el problema del transporte, pero bueno, por lo menos tenemos a micros circulando. Tenemos un detenido por explosivo, ¿cierto? Cuéntanos detalles, vamos en evidencia. Esto pasó en Viña del Mar, tenía explosivos frente a la casa de su expareja. ¿Qué quería hacer el hombre? A ver, contemos los detalles. Claro, un hecho grave, Jorge, policial, se registró en la comuna de Viña del Mar, donde un hombre fue detenido tras ser acusado de detonar un artefacto explosivo en las afueras del domicilio de su expareja. El procedimiento fue adoptado por personal de Carabineros de la Subcomisaría Forestal, luego de recibir la denuncia de la víctima, quien alertó sobre la detonación ocurrida en el sector de Chorrillos. Con los antecedentes entregados ya, los funcionarios iniciaron patrullajes preventivos en el área, logrando ubicar al presunto autor de este hecho. Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó darse la fuga, claro. Sin embargo, fue rápidamente alcanzado y detenido por carabineros a corta distancia de este lugar. Durante el control y registros de sus vestimentas, los efectivos encuentran en su poder elementos asociados a la ley de armas, ley de control de armas, bien digo, específicamente mechas de seguridad y un detonador, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el hecho de que explotar detonar estos artefactos explosivos fuera de del domicilio de su expareja. El detenido es un hombre de 51 años que fue puesto a disposición del Ministerio Público, desde donde se instruyó la ampliación de su control de detención hasta hoy, miércoles, jornada en que se va a determinar las medidas cautelares correspondientes. Por ahora se investigan las circunstancias en que ocurre este hecho, Jorge, porque genera preocupación entre vecinos del sector, considerando la peligrosidad de los elementos utilizados y el contexto de violencia de género también en este caso. Se podría calificar una violencia de género, una violencia hacia la mujer, Jorge. Exactamente, ¿cierto? Un hecho, como tú decías, bastante peligroso, ¿cierto? Y preocupante, pero también habla muy bien del accionar de las policías, ¿cierto? Que al detonar este artefacto explosivo frente a la casa de su expareja, fue rápidamente detenido. Este hecho ocurre en Viña del Mar, ¿cierto? Quizás cuántos problemas puede haber ocasionado este explosivo, y finalmente es detenido este hombre por funcionario de la policía y puesto a disposición de la justicia. Nos vamos a otra noticia porque tenemos mesa por la violencia en el fútbol amateur. Hay todo un trabajo que se empieza a hacer, vamos a tener drones. Cuéntanos los detalles de qué se va a pasar, ¿cierto?, con los diferentes partidos. Tenemos cuña vamos con cuña con el detenido por explosivos. Carabineros de la Subcomisaría Forestal detuvo a un hombre adulto de 51 años de edad y nacionalidad chilena, quien momentos antes habría hecho detonar un artefacto explosivo en el exterior del domicilio de su pareja, hecho ocurrido en el sector de Chorrillos, comuna de Viña del Mar. Tras la denuncia y conforme a las características entregadas por la víctima, personal policial realizó diversos patrullajes preventivos por el sector, logrando ubicar al individuo, quien al advertir la presencia de carabineros intentó darse a la fuga, siendo alcanzado y detenido metros más adelante. Cabe señalar que al efectuar el registro de vestimentas del detenido, se encontraron elementos sujetos a la ley de control de armas, correspondiente a mechas de seguridad y un detonador. Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del control de detención, ampliándose su control hasta el día de mañana, oportunidad en que se determinarán las medidas cautelares correspondientes.
Bueno, ahí teníamos justamente las declaraciones, ¿cierto?, de este hecho ocurrido en Viña del Mar, ¿cierto?, por este artefacto explosivo que fue detonado frente a la casa de la expareja de este sujeto detenido. Vámonos a la mesa por violencia en el fútbol amateur. Daniel Zunino, cuéntanos detalles. Sí, con el objetivo de reforzar la seguridad, algo que era muy necesario en el fútbol amateur, en el deporte también a nivel local, este martes se constituyó la primera mesa regional de seguridad para el fútbol amateur en nuestra región de Valparaíso, instancia que reunió a diversas autoridades e instituciones vinculadas al ámbito deportivo y de seguridad también, una iniciativa que Jorge busca y que surge considerando la magnitud de esta actividad en la zona donde generalmente se disputan más de 3.000 partidos y participan más de 600 clubes, lo que ha llevado a implementar una serie de medidas para prevenir hechos de violencia y resguardar a jugadores, dirigentes y público. Entre los principales acuerdos alcanzados se estableció la clasificación de los encuentros según su nivel de riesgo. O sea, el partido puede tener nivel de riesgo, puede ser bajo, medio o alto, lo que va a permitir focalizar los esfuerzos de seguridad en cada partido. Asimismo, se definió la designación de coordinadores por cada equipo participante con el fin de mejorar la comunicación y el monitoreo de los partidos. Tenemos palabras en este caso por parte del delegado presidencial regional, Manuel Millones. Escuchemos. En primer lugar, estamos hablando de que hay más de 3.000 partidos a la semana, una cifra superior a los 600 clubes y por tanto da cuenta de la importancia de hacer el deporte y el fútbol, pero también de la complejidad de tener un control sobre todos estos recintos deportivos. Ahora bien, nosotros hemos concordado con las personas que participaron, y que agradezco a los dirigentes de ARFA, también a Carabineros, a la Academia del Deporte y Seguridad y también a la Asociación de Municipalidades que estaban presentes. Hemos acordado varias temáticas para enfrentar la violencia en el fútbol amateur. En primer lugar, valorar el esfuerzo que hacen los clubes y sus dirigentes para hacer deporte. Estamos hablando de esta cantidad de partidos a la semana. Hoy día vienen dos copas, una copa femenina y una copa masculina, este fin de semana, al menos parte de la femenina. Vamos a partir con un piloto. Nosotros hemos considerado quizás replicar en menor medida, pero más o menos lo que se usa para el fútbol profesional, de establecer algún tipo de partidos que puedan representar algún tipo de riesgo, fundamentalmente por la rivalidad de los barrios, de los clubes, y ciertamente de acuerdo a los esfuerzos que uno puede hacer, en este caso la autoridad, las diferentes delegaciones, también Carabineros y el fútbol, tomar colaboración con las municipalidades para efectos de la persuasión y la disuasión en aquellos partidos que pueden representar algún riesgo. Vamos a levantar un catastro porque no todos los recintos deportivos reúnen las condiciones para hacer fútbol, en este caso de riesgo, fundamentalmente porque a veces las barras no están separadas, los camarines no están separados, entonces hay espacio que podría ocurrir algún tipo de agresión, enfrentamiento. El esfuerzo que queremos hacer es que nunca más ocurra algún tipo de accidente tan grave como pasó en este caso el homicidio del joven en San Antonio. Vamos a adelantar una ficha tipo. Bueno, ahí teníamos justamente las palabras de Manuel Millones. También habló el Ceremi del Deporte, Fernando López. Escuchamos al Ceremi. Yo creo que el delegado dio en el clavo con la coordinación de este plan piloto para justamente cuidar y salvaguardar un espacio de práctica deportiva, de encuentro social, como es el fútbol amateur en la región de Valparaíso. Y esto va en línea directa a lo que nos pidió la ministra Natalia Ducó y el presidente Kast en cuanto a promover la práctica deportiva en la base de la sociedad. Bueno, y ahí teníamos las palabras también justamente de Fernando López. Bueno, este es un hecho puntual, que ninguna de las dos autoridades de gobierno, ahí ni el Ceremi de Transporte ni el delegado lo toman directa cuenta. Estamos hablando que no solamente el plan de seguridad que tiene que ver con los partidos de fútbol tiene que ir ligado a lo que es las mismas autoridades, sino que al empadronamiento que debe existir en los clubes. Recordemos que justamente una de las personas, que lo que sucede en San Antonio, prácticamente fue un asesinato, ¿cierto?, en plena cancha de un jugador de fútbol que era del puerto de Valparaíso, ¿cierto? Entonces, mientras no tengamos claro quiénes son los integrantes de cada club y lo que no tengamos claro directamente ese punto, yo creo que el tema en el fútbol amateur y la problemática en el fútbol amateur va a seguir de la misma manera. Ahora, esta mesa de seguridad es un avance, por supuesto, sin duda, y vamos a ver en qué se transforma, en qué se convierte justamente este hecho. Cuéntanos, Daniel Zunino, qué pasó con este descubrimiento del mosquito dengue en San Esteban. Sí, a ver, hablemos de este importante operativo sanitario que se desplegará en la comuna de San Esteban luego de confirmarse la presencia del zancudo Aedes aegypti, de vector transmisor de enfermedades como el dengue. El hallazgo fue detectado en la localidad del Huape
tras el análisis de una ovitrampa instalada en el sector, resultado que fue confirmado por el Instituto de Salud Pública, el ISP, marcando el primer foco identificado en esta comuna del Valle de la Aconcagua. Ante esta situación, Jorge, déjame contarte que la Seremía de Salud activó un despliegue en terreno en el marco de la alerta sanitaria vigente desde el año 2023, o sea, llevamos ya 3 años con esta alerta sanitaria. El operativo contempla vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de nuevos focos, control químico y acciones educativas dirigidas a la comunidad. La Seremía de Salud, Maribel Luana, explicó que este tipo de detecciones forma parte del monitoreo permanente que se realiza en la zona, un hallazgo esperable, según ella. Lo importante es que lo detectamos a tiempo, dice, y que estamos aplicando una estrategia que venimos desarrollando hace 3 años, es lo que señala. También tenemos palabras de lo que dijo el jefe de la oficina provincial de Aconcagua, Mario Méndez, que claro, en detalle nos explica que cerca de 20 funcionarios trabajarán en un radio de 200 metros en torno al punto donde se detectan estos huevos de zancudo, revisando más de 50 viviendas. ¿Cuántos trabajadores van a trabajar en los 200 metros? 20. O sea, en 2 cuadras vamos a tener a 20 personas desplegadas buscando mosquitos. ¿Está bien eso? Eso se entiende, ¿no, Daniel? Claro, eso es lo que se entiende, claro, en un radio de 200 metros. O sea, en 2 cuadras, al punto donde 200 metros son 2 cuadras, 20, o sea, vamos a... En lo que hace ¿quién pone este operativo? ¿La Seremía de Salud? ¿Quién lo pone? La oficina provincial de Aconcagua. La oficina provincial de Aconcagua va a colocar, de acuerdo a la información que tenemos, a 20 personas en un radio de 200 metros buscando mosquitos. ¿Es eso? Claro, o sea, en torno al punto donde se detectaron los huevos de zancudo, revisando más de 50 viviendas. O sea, hay que revisar 50 viviendas en este caso. Perfecto. Y además o sea, se anunció durante la jornada... Sí. Porque recordemos que el foco, ¿cierto?, del zancudo prácticamente se detecta, tengo la impresión, Daniel, en agua estancada, ¿o no? En estos como depósitos de agua, ahí, ¿o no? Sí, en recipientes, canaletas, por ejemplo, neumáticos en desuso. Donde se junta agua, ahí generalmente están estos mosquitos. Escuchemos la declaración entonces que tenemos. A ver. No hay declaraciones. Perfecto. Ya, Daniel, muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien, Jorge. Ok, Daniel Zunino, ¿cierto? Conectado con nosotros en nuestra unidad móvil. Nosotros hacemos un alto comercial. Ya viene el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, que va a estar conectado con nosotros. Recuerde que a partir de las 9 de la mañana va a estar, ¿cierto?, acá en nuestros estudios. Vamos a estar junto a la abogada Erika Mayra para entrar de lleno sobre las acusaciones que hay sobre el Serviu, ¿cierto?, y ciertos funcionarios que habían hecho estos famosos informes posterior a la decisión de demoler, informes que no existían. Vamos a tener todos los detalles. Esto es Pura Noticia Matinal. Una pausa y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 21 minutos nos separan de las 9 de la mañana, 21 minutos para las 9 de la mañana, un sol radiante por nuestras ventanas acá ubicadas en Concón. ¿Cómo está la temperatura ambiente en su sector? ¿Nos está escuchando en La Ligua? Cuéntanos cómo está La Ligua, cómo está Petorca, cómo está Quillota, cómo está La Calera. Mándenos su WhatsApp al más 569 50 52 25 25, más 569 50 52 25 25, ¿cierto? El WhatsApp de puranoticia.cl, donde usted se puede conectar con nosotros, ¿cierto? Y decirnos cómo está el clima, contarnos del taco, lo que está pasando en la calle, ¿cierto? Lo que está viviendo. Como dice nuestra cuña ahí, nuestro audio en la radio, que dice Raúl Soto, la radio y el medio lo hacemos entre todos. 15 grados de temperatura maravilloso tenemos a esta hora en los Andes, ¿cierto? En el 96.1. En Concón, 12 agradables grados. Se espera una máxima de 29 para el día de hoy. En la comuna de Quillota, ¿cierto? Tenemos 14 grados y se espera una máxima de 25. 13 grados en la ciudad Jardín, Viña del Mar, ahí en Recreo, Agua Santa, hay 13 grados maravilloso, una máxima de 19 para hoy que se espera. En Santiago también tenemos 13 grados, se esperan 24 grados. En La Cruz, 14 grados. Oye, este niñito baleado en una parcela de La Cruz, impactante, ¿cierto? Información que la dimos a conocer ayer. En La Cruz, 14 grados, una máxima de 25. En los Andes, 15 grados,
una máxima de 24. La Ligua 15 grados, se espera una máxima de 23. Y en San Antonio también 12 grados y se espera una máxima de 19. Es toda la audiencia conectada de la región de Valparaíso a buenanoticia.cl a través de la radio. Estamos perfectos. Muy bien, vamos a llegar justo a tiempo, ¿cierto? Oiga, 9 de la mañana, en vivo. Atención el Olivar, atención Serviu, atención Ministerio de Vivienda. 9 de la mañana en nuestros estudios estará justamente Erika Mayra, abogada, que nos va a entregar todos los detalles del escándalo que se vive en el Olivar. Este escándalo donde se han revelado, ¿cierto?, que existirían presiones a funcionarios del Serviu para firmar informes clave para la demolición de casas. O sea, informes que no existían. Y los firmaron. Y tenemos fuentes confiables. Entonces vamos a estar ahí comentando absolutamente todos los detalles. Todos los detalles a partir de las 9 de la mañana acá en puranoticias.cl en vivo. Vamos a entregar una bomba, como dijeron. ¿Ah? No un aviso bomba, Brito, una bomba. Estos son los titulares. Titulares de la presente edición, 19 minutos para las 9. Liberan a empresario de 84 años secuestrado en San Miguel. Tras una semana, Jorge Vera fue encontrado en libertad en la comuna de Colina. Vecinos alertaron de su presencia en las calles. 8 de la mañana con 42, 8 con 42, Operación Rey David, amplían detención de 18 imputados. Se les acusa de una serie de delitos, entre ellos el lavado de activos. Patrullaje permite encontrar en Villa Alemana un auto robado del año 2024. Mira, un vehículo fue recuperado en la intersección de las calles Berlín con Londres. Sujeto detonó artefacto explosivo frente a la casa de su expareja. El hecho ocurrió en Viña del Mar y el hombre fue detenido. Mesa de seguridad para el fútbol amateur fija monitoreo de partidos. Habrá uso de drones para vigilar los duelos que sean de alto riesgo en las canchas. Oye, más de 3.000 partidos se juegan a la semana en nuestra región. Eso dijo Millones. Plan para el tratamiento de 33.702 pacientes oncológicos en espera. Iniciativa del MinSal cuenta con más de 150.000 millones de presupuesto. Se espera eliminar las filas de espera para el cáncer. Son las principales informaciones. Ya viene el diputado Luis Cuello, lo tenemos en línea. Tras altercado, ministro Poduje ofrece disculpas a senador Duresti. La discusión ocurrió por desacuerdos por la ley de humedales. Libre albedrío de Poduje. Boric es el nuevo integrante del Consejo de Política de Infraestructura, el famoso CPI. La incorporación del exmandatario se concretó el pasado 22 de abril en un hecho que donde están todos los presidentes de la República que han pasado. De hecho, el que dirige actualmente el CPI es Eduardo Frei. 16 minutos para las 9 de la mañana, 16 para las 9, lo contamos en nuestra unidad móvil, un operativo tras detección del zancudo del dengue Sarrá en San Esteban. Más de 20 personas van a estar en un radio de 200 metros. Es el primer foco en la comuna y se activó la vigilancia de al menos 50 viviendas. 8:44, lo tendremos en vivo a las 9. Escándalo en el Olivar por informes para demolición de vivienda. Revelan presiones a funcionarios del Serviu para que firmaran los documentos posterior a la decisión de derrumbar o de demoler. Exministra califica de ilegal y arbitraria salida de exdirectora del Hospital de San Antonio. La exministra Janet Vega evalúa recurrir a la Contraloría para investigar la situación. Operadores ponen fin al paro de micros en la región de Valparaíso. Acuerdo de gobierno destraba pagos pendientes, ¿cierto? Operadores ponen fin al paro en nuestra región. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo.
vivo. Vamos en minuto con el diputado Luis Cuello, pero ahora vamos en vivo. Atención, nos vamos a Santiago. Habla la ministra Steiner en vivo por el empresario Jorge Vera. Está hablando el fiscal Eduardo Serna. Escuchamos. En este caso, sí quiero agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia. Está hablando el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Se alerta de un vehículo quemado y eso genera la concurrencia de Carabineros, de ahí también es ubicada esta persona. Así que estamos contentos, apareció, seguimos trabajando. Han habido muchas actuaciones al respecto. Quiero inclusive reiterar el trabajo colaborativo, Fiscalía, PDI y la cooperación internacional. ¿Cuántos detenidos y son colombianos? Bueno, es una investigación abierta. Recién están los primeros pasos. Efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación Fiscalía, Policía, hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo, por eso les pido la reserva. Era delicado comunicar en ese momento. Si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan. Prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando. Son 3 extranjeros y un nacional. Es todo lo que les puedo decir. ¿Cómo está la víctima? ¿Está en estado de shock? ¿Hay detenido? No he tenido el reporte de la constatación de lesiones. Sé que está vivo, está consciente. Me imagino, sin ser experto en salud, estado de shock. Por todo lo que vio, debe ser. Me imagino que hay todo un proceso detrás, todo lo importante es que está con vida, que es nuestra preocupación de la PDI, del Ministerio Público, de la familia. Y estamos con ellos, siempre estuvimos interactuando con la familia y quiero agradecer también la disposición de ellos. Está hablando, ¿cierto?, en vivo desde Santiago. Eduardo Serna es el director de la Policía de Investigaciones, entregando los detalles sobre la liberación a este empresario de 84 años. Público, no la puedo detallar, pero sí hubo actuaciones que obviamente, les pido entiendan, no las podíamos comunicar. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿cierto?, de Eduardo Serna, director de la Policía de Investigaciones. La información completa, ¿cierto?, en breves minutos más en Pura Noticia, se confirma ahora, la detención. En vivo. Ahora, en vivo. Ahí estaba en vivo, ¿cierto?, las declaraciones justamente de Eduardo Serna, director general de la Policía de Investigaciones. Se confirman detenidos, hay extranjeros detenidos y un chileno detenido por este secuestro que queda liberado. Se dieron cuenta, ¿cierto?, porque un auto aparece quemado, es lo que hablaba justamente Eduardo Serna, y la liberación de este empresario de 84 años tuvo prácticamente una semana, estuvo justamente la ministra, estaban en contacto con la familia y me da la impresión que no hay pago por el secuestro, es simplemente impresión a primera instancia, ¿cierto?, que es liberado, por lo que dice Eduardo Serna, dice, bueno, pero mal que lo liberaron, ¿cierto? Y vamos a ver ahí cómo sigue esta investigación completamente abierta, que ya se confirman los primeros detenidos. Se trata de al menos 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana detenidos y también un chileno. Vamos con nuestro invitado en línea, el diputado Luis Cuello del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Muy buen día, Jorge, muchas gracias por el contacto. Luis, bueno, primero, 2 cosas antes de entrar directamente al proyecto del vecinazo, ¿cierto? Tenemos el paro de micro, ¿cierto? Usted, un hombre preocupado del colectivo que pase la micro, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué culpabilidades podemos asumir al trabajo del gobierno anterior que no le pagaron durante tanto tiempo los subsidios, ¿cierto?, a los micreros? ¿Por qué no se le pagó los subsidios a los micreros, ¿cierto?, por parte del gobierno anterior? Sí, yo aquí advierto que hay 2 componentes de esta paralización que afortunadamente ya terminó con un acuerdo, de acuerdo a lo que plantearon justamente los empresarios microbuseros. Uno tiene que ver con una deuda de los subsidios de transporte público regional y lo otro con el alza del precio del petróleo. Y respecto de las deudas de los subsidios, yo entiendo que también esto se produjo a fines del periodo pasado, en enero, y entiendo que habían pagos que estaban, habían trámites pendientes en la Contraloría. Entonces, desconozco cuál fue el trámite final, si eso fue aprobado o no, pero ciertamente que lo que uno espera a este respecto es que más allá de que el servicio sea de muy baja calidad, sea muy deficiente y muy inseguro para los usuarios, sin duda que si hay un contrato y un subsidio que está pactado, eso debe ser pagado. Entonces, creo que no es correcto que se haya retrasado a tal punto el pago, porque naturalmente que acá también hay costos que deben ser
absorbidos por las empresas. Ahora, el retraso, diputado, estamos ¿eh? con Luis Cuello, diputado del Partido Comunista. El retraso se origina en el gobierno de Boric. Sí, claro, sí, sí, así, bueno, la pasada administración, sí, sin duda. Ahora, yo entiendo, por lo que recuerdo de la última etapa, donde también se había generado un conflicto al respecto, que también existían algunos también expedientes en la Contraloría. Eso, yo recuerdo que fue lo que dijo la autoridad del momento. Porque yo tenía entendido que tenían paralizados ciertos pagos desde el ministerio anterior, de la administración de Boric, justamente por presentación a la Contraloría, porque muchos microbuseros no cumplían, ¿cierto?, con la licitación, y al no cumplir con la licitación le tenían entre multa y algo paralizados los dineros, pero parece que no están así. Mire, lo que sí yo creo es que en ningún caso el gobierno anterior haya dejado de pagar por voluntad, digamos. Yo creo que aquí pueden haber causas más profundas que yo desconozco, pero de ninguna manera creo que esto respondería a que existió, digamos, una decisión de no pagar. Pero bueno, desconocemos, diputado, si habría alguna presentación o tendría que ver algo con algún tipo de investigación que podría estar en manos de la Fiscalía por un tema de cohecho que había sucedido en la seremía anterior. Mire, yo entiendo que hay una investigación por eso, pero... hay una investigación por el tema cohecho, ¿cierto? Sí, claro, pero tengo serias dudas que esto tenga relación con el pago de los subsidios. Yo creo que no tiene vinculación, pero como reitero, no, hay detalles que no conocemos respecto de las razones del retraso de los pagos de los subsidios. Exacto. Bueno, queda en la nebulosa y sería interesante poder conocer detalles justamente de esa información por cohecho que se le acusa a gente que era partícipe durante mucho tiempo de la Seremía de Transporte, es cierto, y que también vincularían directamente a un empresario de microbuses de acá, de la región de Valparaíso. Pero no tenemos más detalles de esa investigación. Yo he pedido mucho antecedente a la Seremía, el equipo de Pura Noticia lo ha hecho también, y no tenemos antecedentes si efectivamente esa denuncia existe o no existe. Ya, pero Luis, estamos con Luis Cuello, diputado del Partido Comunista. Finalmente parece que va a ver la luz su famoso proyecto contra el bencinazo. Cuénteme de qué se trata este proyecto contra el bencinazo y por qué se ha demorado tanto. Bueno, una explicación previa. El gobierno, lo sabemos, tomó una decisión de establecer vía decreto un alza de los precios de los combustibles, teniendo varias alternativas al respecto. Se pudo haber utilizado el Fondo Económico Social, los bonos soberanos. Los fondos soberanos, bueno, el gobierno decidió traspasar el alza del costo a los usuarios, a la familia, y eso ha significado una escalada inflacionaria. Tuvimos un IPC elevado en marzo, pese a que solamente contabilizó algunos días del alza de las bencinas, y nosotros, bueno, pedimos por varias vías que el presidente pudiese revertir esta medida, atendido el perjuicio económico que está provocando y que comenzó a provocar de inmediato. Primero, aprobamos un oficio en la Cámara, en la sala de la Cámara, que se aprobó por mayoría, pidiendo al presidente que revirtiera la medida. En segundo lugar, fuimos junto a otros parlamentarios y parlamentarias a la Moneda a entregar una carta al presidente. Toda vez que como esto fue a través de un decreto, perfectamente él pudo haber revertido la medida a través de un decreto. Y ahora no se trata de que la bencina no iba a subir por supuesto el precio, porque hay un problema internacional que está originado en la agresión ilegal de Estados Unidos contra Irán. Pero el punto es que había mecanismos de contención de los precios, de estabilización, para evitar alzas bruscas, y eso que no subieran de unas en el fondo. Ahora, lo que busca en el fondo su propuesta es anular los decretos del Ministerio de Hacienda y Energía que modificaron el cálculo del precio de los combustibles. ¿Eso es lo que usted busca? Tal cual, eso lo que busca es una norma transitoria en la Constitución, que busca dejar sin efecto estos decretos y volver a los precios del 25 de marzo, y además de eso, bueno, consultar los recursos del Fondo Económico y Social para efectos de la contención del precio. Reitero, el precio sin duda puede aumentar y estaría aumentando aún con el MEPCO, pero no en los grados en que ha aumentado ahora. Entonces, acá existe una decisión que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el proyecto de ley de Superrico que el gobierno está tramitando en el Congreso. Toda vez que lo que ha hecho el Estado, el gobierno del presidente Kast, es ahorrar recursos al fisco para hacer espacio presupuestario en función del proyecto de ley que va a permitir ingentes rebajas de tributos, impuestos al 1% más rico de la población. Entonces ahí se explica. Ahora, acá. Diputado, ¿y cuántos votos necesita usted para que se apruebe este proyecto? Y se apruebe este proyecto, definitivamente se tiene que anular los decretos que hizo el presidente.
Sí, claro, sí, tal cual. Y quiero contar lo siguiente, porque resulta que este proyecto de ley lo presentamos el 7 de abril y habitualmente en las reformas constitucionales hay un examen muy rápido y se da cuenta de los proyectos, o sea, en el fondo se empieza su trámite formalmente al día siguiente, 2 días después. Pues bien, había pasado ya 2 semanas en que no se daba cuenta del proyecto. Yo intervine en la sala, le pregunté al presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, qué es lo que ocurría, porque lo parecía muy extraño. Entonces, bueno, aludió que se estaban haciendo informes sobre el proyecto. Bueno, en conclusión, gracias a la presión social, a través de las redes sociales, se dio cuenta del proyecto al día siguiente y sin ningún informe. En realidad, acá se estaba deteniendo, se está haciendo una calificación política, se estaba bloqueando un proyecto sin ninguna razón política. Y claramente se estaba bloqueando. Pero, ¿cuántos votos necesita, diputado, para que el proyecto se apruebe? Son 4/7 de las 2 cámaras. Entonces, pero lo primero es que debe pasar por la Comisión de Constitución. Yo espero que ahora pueda ya comenzar su discusión y enseguida ir a la sala. Ahora, si el presidente en intentanto decide actuar y ejercer sus facultades, sería la mejor vía, por supuesto, que él pueda hacerlo a través de un decreto. Pero en el fondo, ¿cuál es el punto? Porque que nosotros como parlamentarios no podemos quedar sin hacer nada, de brazos cruzados, frente al aumento del precio del combustible, el precio de los pasajes de buses interprovinciales, de las micro en zonas no reguladas. El punto está claro, diputado, pero me gustaría a mí, porque dice 4/7, en 4/7 estamos hablando de cuántos votos en total, porque en el fondo el total de los 150 diputados, ¿cuántos votos usted requiere para que se apruebe el proyecto? 155. ¿Cuánto? 155 diputados, 4/7 son, si no me equivoco, como 83, más o menos. ¿Y tendría los 83 votos, no? Mire, yo creo que acá pasa lo siguiente, que el Parlamento enfrentado a una discusión, a una decisión que tiene que ver con el alza del costo de la vida, enfrentado a eso, ahí el voto decidió no, es decir, no hay más alternativa. Entonces, puesto en esa disyuntiva, esa es nuestra responsabilidad, opinar y decidir. Y por lo tanto, yo creo que si este proyecto llega a la sala, yo creo que tendría buenas posibilidades de ser aprobado, más allá... Estamos en semana distrital ahora, ¿cierto? Estamos en semana distrital. ¿Cuándo entraría a discusión en la comisión en la próxima semana? Debería, yo espero que el presidente de la comisión lo ponga en tabla, por lo tanto ahora tenemos otra misión, otra tarea, lo vamos a plantear junto con otros parlamentarios. Estamos haciendo una campaña de firmas en noalbencinazo.cl justamente para pedirle a la Comisión de Constitución que tramite este proyecto de ley. Mire, nosotros hemos presentado proyectos de acuerdo que tienen que ver con el alza del costo de la vida y hemos obtenido mayoría. Entonces, en definitiva, acá esto no es tan matemático en el sentido que uno cuenta a la oposición como un todo. Sí, pues muy cierto, sí, efectivamente. Oye, 88 votos necesitamos, diputado, 88. Sí. 88. Con 88 votos damos vuelta al tema de la bencina. Bueno, vamos a ver si el proyecto pasa directamente a votación, porque a ver, próxima semana podría estar en discusión, segunda semana de mayo debería estar en votación. Ahora, usted le da vuelta esta medida al gobierno, diputado, y pasa a ser héroe. Mire, yo creo que, nosotros allí salimos a la calle en Viña del Mar a hablar con la gente, a entregar información, y yo creo que existe mucha indignación, mucha preocupación también, porque en definitiva esto significa que a la gente se le está bajando el sueldo, se le está bajando la pensión. Exactamente, todo. Y claro, entonces, en definitiva, y también yo quiero ligarlo, porque esto es, como digo, es un conjunto de medidas económicas del gobierno del presidente Kast, y esto está ligado estrechamente con el proyecto de ley de rebaja de impuestos a las grandes empresas, como también está vinculado los recortes actuales y futuros respecto de programas sociales. Se ve lo que está pasando con el programa de alimentación escolar y otros programas importantes. Eso tiene que ver con, en definitiva, con lo siguiente: el Estado, en virtud del proyecto de ley de super ricos, va a dejar de recaudar recursos, y muchos recursos, ya más de 3.000, 4.000 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, para efectos de no agrandar el déficit fiscal, el gobierno está ahorrando, y está ahorrando de la peor forma, está ahorrando en la gente. O sea, en el fondo le está exigiendo a la gente que se apriete el cinturón, que compre menos cosas en el supermercado, que se mueva menos. ¿Para qué? Para poder entregar un regalo tributario muy cuantioso a grandes empresas, donde además nosotros hemos planteado que existe un conflicto de interés abierto, toda vez que hay ministros de Estado que participan y son titulares de empresas y sociedades de alto valor
que evidentemente se van a ver beneficiados por la reintegración, por la baja del impuesto corporativo y otras medidas tributarias. ¿Usted cree, diputado, que ahí ellos como ministros están legislando para ellos o están legislando para el país? Porque es difícil pensar que Pérez Maquena, el mismo ministro Quiró y todos están pensando en beneficios personales. ¿O usted cree que sí? A ver, yo más bien, más que la intención, yo veo los hechos. Y los hechos son que acá se presentó un proyecto de ley y que ningún ministro advirtió conflictos de intereses, y pese a ello se presentó este proyecto de ley que beneficia directamente, porque vemos que, por ejemplo, en el caso de el ministro del MAS, de Economía y Energía, él tiene una sola subempresa que está valorizada en 43.000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de grandes empresas que van a reportar un beneficio importante. Salió un estudio hace poco de la Fundación Novo 21 que estima en 300.000 millones de pesos anuales de beneficio para 60 personas de alta autoridad del gobierno. Entonces, claramente hay un conflicto de interés y eso no ha sido evidenciado. Mire, nos reunimos el lunes pasado con el ministro García Rovinot como bancada del Partido Comunista. Yo directamente le pregunté al ministro García Rovinot si iban a responder el oficio que nosotros le dirigimos. Nosotros lo que le dimos fue lo siguiente: que el gobierno pueda transparentar el beneficio económico que va a reportar esta reforma para algunos de sus ministros. Y porque acá la gente tiene derecho a saberlo. Sin embargo, él no me respondió en la reunión. Y ahora, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, Luis, estamos con Luis Cuello, diputado del Partido Comunista, compañero suyo ahí en la Cámara, ¿cierto? Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, tengo entendido que dijo que efectivamente a él le gustaría que los ministros no participaran de los beneficios de esta reforma. Mire, eso es muy complejo de configurar en una ley. Claro, en el tema de la Constitución es más fácil, ¿ya? Porque son pocas personas, pocas propiedades, ya, eso es más fácil. Pero cuando hablamos de la reintegración del sistema tributario, cuando hablamos de la eliminación del impuesto a la ganancia de capital, que tiene que ver con la especulación en la bolsa, o de la baja de impuestos corporativos, eso es mucho más complejo porque acá estamos hablando de sociedades que son dueñas unas de otras. Entonces, no es que alguien sea dueño de una sola sociedad, no, acá hay una especie de entramado de sociedades y eso es muy complejo de exceptuar. Entonces, a mi juicio, lo que está ocurriendo acá es que estos conflictos de intereses que no se advirtieron, lo que están haciendo es contaminar el proyecto por completo, y por eso que la sala hizo una reserva de constitucionalidad, en el sentido que acá se está afectando el principio de probidad de la función pública, toda vez que no se advirtieron estos conflictos de intereses y finalmente acá hay un beneficio que es directo y evidente. Yo esto no lo había visto nunca, que se presentara un proyecto de ley y que existiera un beneficio económico tan directo y tan evidente para el ministro de Estado. Exactamente. Bueno, estamos con Luis Cuello, diputado del Partido Comunista. Ojalá que le vaya bien. Tiene 76 votos su conglomerado, o la izquierda, ¿cierto? Centro izquierda, entre los que tiene como 76. Tiene que llegar a 88. Tiene que ir a buscar 12 votos, diputado. Tiene dura tarea, porque vamos a ver si los consigue. Bueno, yo espero que acá también prime el sentido común. Y como digo, vamos a hacer el esfuerzo porque esta reforma, esta ley que pone fin al mencinazo se tramite. Vamos a convocar a la ciudadanía en nuevomencinazo.cl y en definitiva yo creo que acá el bien común impone que se entregue una solución más que bien común. Vamos a ver si están los votos en el Congreso. Ahora, y ¿tiene que pasar solamente por la Cámara de Diputados o no tiene que pasar por el Senado? No, como cualquier ley tiene que pasar por ambas cámaras. Pero va a estar más difícil que en el Senado se la pase. Yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros como parlamentarios es quedarnos de brazos cruzados cuando estamos viendo que se está generando un perjuicio. Que va a dar la pelea igual, pero bueno, está interesante. Luego. Está interesante. Sí, vamos a ver si se llega. Vamos a dar la pelea. Espero que triunfemos. Sí. Bueno, y espero también que le vaya bien, pues yo creo que ahí vamos a estar ahí muy atentos. Muchas gracias, Luis, por este contacto. Muchas gracias, Jorge, a ustedes. El diputado del Partido Comunista Luis Cuello, en contacto con puranoticia.cl, el autor del Bencinazo, ¿cierto? Este proyecto que no quería entrar, que entre, que ahora entró, lo declararon admisible. Próximas semanas debiese ser discutido en la comisión, posterior pasar a la Cámara. Si pasa a la Cámara y lo aprueban, se tiene que bajar la bencina. ¿Y si lo logra el diputado Cuello? Está difícil. Necesita como 12 votos, está difícil. Viene llegando a nuestros estudios, ¿cierto? La abogada a cargo, ¿cierto?, de estas acusaciones que vamos a hacer públicas a través de nuestro programa. En breves minutos más vamos a contar todos los detalles. Viene llegando, ¿cierto?, a nuestros estudios Erika Mayra,
Erika Mayra, que va a estar con nosotros en instantes, ¿cierto? Para contarnos todos los detalles de lo que está pasando en el Olivar. ¿Qué está pasando al interior de Serviu? ¿Cierto? Publicación de puranoticia.cl de este día martes, donde entregamos absolutamente todos los detalles de este verdadero escándalo que existe en el Olivar. Hemos revelado, ¿cierto?, a través de nuestro medio las diferentes el diferente accionar que ha tenido el ministro Iván Poduje, y ahora revelamos, ¿cierto?, estas supuestas presiones que por parte del ministerio, dicen que también de la subsecretaria, ¿cierto?, habría a diferentes funcionarios del Serviu para firmar informes clave por la demolición de casa, ¿cierto? Es un verdadero escándalo el que se vive en el Olivar, el que vamos a entrar en detalle, punto por punto, acá en puranoticia.cl. Vamos a hacer un alto comercial y entramos de lleno con esta información. Atención, Ministerio de la Vivienda, atención, ministro, atención, el Olivar. Ya viene puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana con 11 minutos, 9 con 11 minutos, y entramos de lleno, ¿cierto?, a este verdadero escándalo que se vive en el Olivar, ¿cierto? Esta revelación de presiones a funcionarios del Serviu para firmar informes clave para la demolición de casa. Ya estamos en estudio, ¿cierto?, con Erika Mayra, que la vamos a presentar en breves minutos más. Ella es abogada de la empresa patrocinante Social Arquitectura, la empresa que diseña, la empresa que arma todo este conjunto habitacional que hoy quiere ser derrumbado, ¿cierto?, por el ministro Poduje, y donde se ha descubierto ciertas presiones a funcionarios del Serviu justamente para firmar informes posterior a la toma de decisión. Es como una historia, es como una verdadera teleserie la que comenzamos a vivir. Atento Ministerio de la Vivienda, atento Iván Poduje, el ministro, atento también a los vecinos, atento a la ciudadanía. Esta es la nota de introducción y vamos de lleno con la denuncia y los documentos que nos va a mostrar, por supuesto, Erika Mayra, ya sentada en nuestro estudio. La paralización de obras y posterior orden de demolición de viviendas destinadas a 356 familias damnificadas del mega incendio del 2 y 3 de febrero del 2024 en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó una nueva y compleja arista. Esto luego de que se conociera que la decisión adoptada desde Santiago por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, no habría contado con el respaldo técnico del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, institución que además mantiene una tensa relación con la actual administración. El punto de quiebre se situó en la resolución emitida el 9 de abril, mediante la cual se ordenó poner término anticipado a 12 contratos de construcción vinculados al proceso de reconstrucción en el Olivar. En dicho documento se señala que los fiscalizadores técnicos de obras del Serviu destacaron graves fallas constructivas en las viviendas edificadas por la empresa San Sebastián, argumento que permitió sustentar legalmente el fin de los contratos. Sin embargo, según antecedentes, estos informes no existirían al momento de dictarse la resolución. La controversia tiene su origen en un oficio firmado el 24 de marzo por el ministro Poduje, basado en un informe de la División Técnica del MIMBU, el cual advertía una serie de irregularidades técnicas de carácter grave en la ejecución, todo esto de las viviendas. Y a partir de ese diagnóstico se instruyó paralizar las obras y se emitió una advertencia explícita a los funcionarios del Serviu. Se hace presente a esa dirección y a todos los funcionarios de ese servicio que el incumplimiento de la presente instrucción obligatoria constituye una infracción grave. En ese contexto, el equipo técnico del Serviu ya había sido removido de sus funciones claves. El informe de la DITEC, elaborado tras una inspección del 19 de marzo, detectó el uso de materiales que no cumplían con la normativa. No obstante, los contratos firmados con la constructora a cargo de las obras establecen que para poder terminar anticipadamente dichos acuerdos, deben ser los FTO del Serviu quienes identifiquen las fallas y así emitan los respectivos informes. Este requisito generó un problema administrativo, ya que dichos documentos no estaban disponibles al dictarse la resolución. Los fiscalizadores habrían sido presionados para firmar los informes con posterioridad. De acuerdo con estos antecedentes, los documentos finalmente suscritos no mencionaban graves fallas constructivas.
El conflicto se intensificó durante una serie de reuniones realizadas el 13 de abril, donde en una de ellas, según los propios fiscalizadores, se les habría informado que existían instrucciones desde el nivel central y que podrían enfrentar sanciones en caso de no acatar lo ordenado. En ese contexto, reiteraron que no tuvimos oportunidad de oponernos, indicando además que los informes fueron redactados por la jefatura jurídica y firmados bajo presión, todo esto con fechas retroactivas al 9 de abril. Bueno, ahí está completo informe, ¿cierto?, relatado por Antonia Benítez, que nos va entregando detalles. Ya estamos con Erika Mayra. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida, abogada de Social Arquitectura, empresa patrocinante de este proyecto del Olivar, ¿no? Muy buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. Social Arquitectura es una entidad patrocinante que es una institucionalidad creada por el Decreto Supremo 49 del Ministerio de la Vivienda para efectos de construir vivienda social de estructura comunitaria para los beneficiarios de subsidio habitacional. Ellos agrupan, ¿cómo funciona una empresa de este tipo, cierto? Ellos agrupan personas que requieren una vivienda, que cumplen las condiciones, cierto, para postular a un subsidio, y ahí empieza la construcción de vivienda, ¿no? Exactamente, las entidades patrocinantes buscan organizar la demanda, ¿no es cierto?, y entregar asistencia técnica, jurídica y social a los beneficiarios de un subsidio, en este caso para aquellas víctimas del mega incendio de Valparaíso, ¿no es cierto?, en el año 2024, en febrero, y de ese modo van construyendo una relación con la comunidad que frente a los proyectos que plantean las entidades patrocinantes pueden elegir, trabajar con ellos, ¿no es cierto?, y generar un camino para la solución habitacional, que es lo que ocurrió con esta comunidad del Olivar y la entidad patrocinante que yo represento. Ahora, estas no son las primeras casas de Social Arquitectura. Yo hablaba con parte integrante de la empresa y hay entregas bastante exitosas, por ejemplo, en Quilpué, una de las primeras casas que entrega el ex ministro Carlos Montes en la comuna de Quilpué, con la misma alcaldesa Carolina Corti, y también son parte de Social Arquitectura. Sí, mira, Social Arquitectura es una empresa que ya tenía al menos 5 años de funcionamiento como entidad patrocinante, con exitosos proyectos, y tenía una cartera de 34 proyectos de vivienda social y estructura comunitaria en el Serviu. Y en ese sentido es una empresa... ¿Solo en la quinta región? Solo en la quinta región, y en ese sentido es una empresa de una trayectoria relevante. Estaba calificada en primera categoría en el registro de colaboradores del Serviu, y además con una calificación de 85 puntos de 100, que es el tramo superior de calificación, es decir, una excelente calificación, con proyectos exitosos entregados antes de la ocurrencia de los hechos que motivan hoy día que estemos conversando acá. A ver, y llega Poduje, llega como ministro de Vivienda y empieza a encontrar todo malo. Mira, aquí es bien interesante, y esto que voy a decir lo digo con mucha responsabilidad porque también está en los escritos judiciales, que pudimos observar a través de redes sociales, las propias del ministro y de otras digamos, noticias o publicaciones de prensa, que él, antes de asumir como ministro, comienza a deslizar críticas negativas respecto de la constructora San Sebastián, que es la constructora que los vecinos eligen para el desarrollo de su proyecto habitacional. Una pausa, que no tiene nada que ver con Social Arquitectura, porque Social Arquitectura busca a la gente, la agrupa, exacto, arma el proyecto, genera el diseño del proyecto, y de ahí es Serviu, que con este proyecto elige la constructora que construye. No, es la entidad patrocinante que tiene que orientar a las familias en la búsqueda de una constructora. Entonces, perfecto, en ese contexto se reciben proyectos, ofertas, se hace un llamado, y si también se revisan distintos espacios de prensa donde los vecinos han manifestado sus opiniones, tú puedes darte cuenta que ellos dicen: no venían muchas constructoras para acá, no había mucho interés, pero sin embargo hicieron un proceso de elección con lo que hubo, y San Sebastián les gustó, los conquistó ese proyecto, y desde ese punto de vista es que se generan los contratos de construcción con la constructora, con nosotros y con las personas para efectos de la construcción. Y a su vez nosotros tenemos un contrato con los beneficiarios de prestación de servicios de asistencia técnica y jurídica social para todo este trabajo de generar la documentación necesaria para el subsidio, la documentación necesaria para la generación del contrato de construcción, etcétera. O sea, todo lo que se necesita para que una persona de a pie, ¿no es cierto?, llegue a tener una solución habitacional definitiva. O sea, en el fondo esta entidad patrocinante Social Arquitectura va
va de la mano con cada vecino hasta la entrega de su vivienda. Exactamente, y se hizo un proceso de trabajo precioso con las personas donde se establece un trabajo participativo. Tenemos mucha documentación al respecto, también para ir desmitificando ciertas cosas que se han deslizado, donde los vecinos han podido participar, conocer, elegir, decidir y han sido acompañados en ese proceso. La situación que se ha presentado con el ministro Poduje es tremendamente dañina porque rompió también el tejido social que se había generado a raíz de estas necesidades de vivienda habitacional, las dirigencias que los propios vecinos habían elegido y también la relación con nosotros, que era una relación cotidiana, fluida y de confianzas que se había gestado, porque imagínate cuánto tiempo llevamos trabajando con ellos para lograr esta solución que se ve truncada por la intervención del ministro Poduje, que dado lo que te estaba comentando pudimos observar a partir de febrero, antes de asumir, él desliza un par de comentarios sobre la constructora San Sebastián que nosotros no reparamos mayormente porque en realidad nos pareció algo muy al voleo, no teníamos mucho conocimiento a qué se refería, pero después cuando asume, él se constituye el día 14 de marzo en el Olivar, ya ahí realiza ciertas manifestaciones negativas, pero que no trascienden. Sin embargo, el 18 él va, y esto está en su cuenta de Instagram, se graba en el Olivar haciendo críticas a la constructora San Sebastián de carácter muy fuerte, y luego en la segunda publicación del día 18 de marzo él anuncia una fiscalización al Olivar que sería desde Santiago, dice él. Aquí es bien interesante hablar de esto porque por otro lado hay también información de prensa que dice que el mismo 18 él le dice a los vecinos que estas casas se tienen que votar, con esa expresión en términos coloquiales, ¿no? Pues bien, esa fiscalización se produce. Hasta ese minuto no tenemos absolutamente ningún informe técnico, no hay el inicio de una investigación, o sea, ni siquiera hay algo que garantice que esas casas pueden estar con problemas, nada. Simplemente el ojo del ministro. Nada, y en ese sentido es muy interesante que la opinión pública pueda también saber que los contratos tienen un proceso claramente establecido, el contrato de construcción que es fiscalizado por Serviu, un proceso claramente establecido para determinar observaciones en las obras, es decir, no sé, esta viga tiene que estar 2 centímetros más a la izquierda, ¿no es cierto? Y eso está entregado exclusivamente a los inspectores técnicos de obra del Serviu. Es decir, los contratos que son ley para las partes en este país, hasta donde sabíamos, hasta antes de la irrupción del señor ministro, establecen que son los hitos Serviu los que tienen que levantar observaciones y que tienen que eventualmente plantear si es que hay que corregir algo, tiene que darle traslado al contratista, el contratista tiene que subsanar las observaciones y si es renuente a la subsanación de las observaciones constructivas, ¿no es cierto?, pudiera eventualmente pasarse una multa o una sanción y llegar luego de este proceso a un término de contrato, a una paralización de obras, etcétera. etcétera. Un estudio. Entonces, todo eso no pasó. Estamos en el 18 de marzo. Sí. 18 de marzo, ¿cierto? El ministro llega al Olivar, le habría dicho a la familia, estas casas se tienen que votar, ¿cierto? Pero hasta ahí no teníamos ningún instrumento técnico. Nada. Y hasta ahí tampoco ningún hito Serviu le había enviado alguna información, algún reparo a la constructora o a Social Arquitectura. No. Nada. En los libros de obra está todo prístino, uno puede revisarlo y se van a revisar en las causas judiciales, por supuesto, pero efectivamente no, y lo que se hace es que se dispone esta fiscalización desde Santiago, ahí para nosotros muy llamativo porque esta fiscalización está encabezada por una persona de nombre Alfred Richter, así él se identifica, se constituye en la obra con funcionarios también de la DIJUR, es decir, de la Dirección Jurídica del Ministerio, con funcionarios de la DITEC y también con funcionarios del Serviu Valparaíso. Y en ese contexto es muy, muy interesante contarte lo que pasó. Nosotros tenemos los videos al respecto. Este señor se constituye, él no tiene, digamos, autoridad desde el punto de vista contractual ni legal para hacer esta fiscalización, pero sin embargo una persona del ministerio o que dice más bien de ser, no sabemos si es del ministerio, porque dice que es un asesor externo del ministro. Eso es lo que él dice. Sin embargo, viene con estas personas que efectivamente son de la DITEC y son del Serviu Valparaíso, y al término, y en esto hay múltiples videos de muchos vecinos, él dice: yo quiero manifestar que aquí hay un malentendido.
aquí hay un malentendido, yo visité, quiero dar tranquilidad a los vecinos, aquí no hay una situación grave, yo creo que el ministro fue mal informado, y le da también la palabra al jefe de los inspectores técnicos de obra que se encontraba en ese momento con él, Pablo Herrera, quien le manifiesta a los vecinos también que estuvieron en Serviu con esta comitiva de Santiago y que revisaron los contratos, revisaron todos los antecedentes y que no hay mayores problemas, por lo tanto que se queden tranquilos. Y así termina esa visita. Esa visita origina 2 informes de la DITEC. El informe R1, que está aquí en mi poder y que yo te lo traje porque quiero decir... este es del 20 de marzo. Este es del 20 de marzo. Quiero decirte que aquí ha habido una manipulación comunicacional de toda esta información exprofeso. Porque el ministro ha dicho... ¿Esa manipulación la genera Poduje? Sí. El ministro ha dicho en reiteradas ocasiones que, por ejemplo, la constructora entrega casas falladas. Aquí no se entregó ninguna casa, ni siquiera se había llegado a el informe final de término de obra, en que los sitios te pueden aún formular observaciones que tú puedes corregir como contratista. Todavía las casas están en un proceso de construcción, o sea, en ningún motivo la casa estaba terminada ni revisada por un hito. Nada. El término de obra no se había producido. Entonces, lo que hace aquí el señor ministro, a nuestro entender, es fabricar la infracción. ¿Por qué? Porque hay un contrato que se estaba desarrollando, no se había terminado el contrato, no se habían entregado las casas, y levanta esta fiscalización donde, y aquí voy a los informes, intempestiva, ¿no es cierto?, la levanta de esta manera, y los propios funcionarios que él convoca de la DITEC, etcétera, no dicen lo que él dice que dice. Esto parece como de niños chicos, pero es así. Ya, informe R1 del 20 de marzo dice que es una minuta donde se levantan lo que él ha mencionado, las graves fallas constructivas que no existen en ninguna parte. No hay ningún documento oficial emitido ni por la DITEC ni por el IDIEM, que después vamos a conversar por qué entra el IDIEM acá, famoso, que diga que hay graves fallas constructivas. Eso lo dice él. ¿Y por qué lo dice? Porque para terminar un contrato de construcción, tanto con la constructora como con nosotros, tenía que encontrar graves fallas constructivas, y eso no existe en ninguna parte. Entonces, yo quiero ser súper responsable. Aquí está el informe de la R1, ¿no es cierto?, de la DITEC, y fíjate que este es un informe que dice que es una minuta, que no es todavía, es preliminar más bien, porque se levanta de la visita, o sea, la visita del 19, se levanta esta minuta el 20, y después hace un informe profundizado que es el R2. Fíjate que aquí en este informe, por ejemplo, dice: respecto a la ejecución de las viviendas se observa un buen grado de terminación, sobrepasando el itemizado técnico para obras de S49. O sea, además le encuentra buena la casa. Estamos hablando de un informe del 20 de marzo. Este es el informe del 20 de marzo. Aquí tú puedes ver Alfred Richter, Américo De Lucci, constructor civil de la DITEC, Oscar Loyola, ingeniero civil. Que son todas las personas que hicieron la presencia en terreno de... Exactamente. Y que además, como te digo, es muy interesante observar en los videos que grabaron los vecinos y que nosotros citamos en los recursos de protección en la Corte de Apelaciones. O sea, esto también está en nuestras causas judiciales que hemos empezado a desarrollar a raíz de esta situación. Y después te dice que hay observaciones. Por supuesto, si es un contrato que está en desarrollo, puede estar sujeto a observaciones. Pero después se levanta... Él hace observaciones, pero en ningún punto de este informe las observaciones tienen que ver con el tema de construcción, puede ser informe a través de terminaciones, de detalles. Mira, hay distintas observaciones en las que después podemos entrar, pero lo que me interesa mostrarte en términos muy categóricos es que graves fallas constructivas nadie lo dice salvo el señor Poduje. O sea, los ingenieros, los técnicos que él mismo llevó y el informe de IDIEM que él mismo contrató no dicen que hayan graves fallas constructivas. Yo te voy a decir por qué. Mira, este es el informe R2 de 23 de marzo. O sea, 3 días después. 3 días después, que es un poco más elaborado. Fíjate que aquí en el resumen, y esto es muy importante para que se entienda, porque el resumen es la conclusión. Claro. ¿Ya? Entonces, si hubiera que demoler estas casas, se habría dicho aquí. Exacto. Habría dicho inhabitable, demolición o cualquier otra cuestión relevante. ¿Por qué me interesa también que se fijen en que aquí fueron 2 funcionarias de la dirección jurídica? Porque estas funcionarias, si hubieran observado infracciones graves también desde el punto de vista jurídico,
habrían determinado ellas la paralización o los efectos contractuales de esta visita, o sea, y eso tampoco ocurrió. En el fondo, porque claro, a ver, en la primera visita tenemos la presencia de Alfred Richter, constructor civil, que se presenta como asesor del ministro, Américo De Lucci, constructor civil de la DITEC, Oscar Loyola, ingeniero civil de la DITEC, va un periodista, Jorge Silva, ¿cierto? Y van 2 abogados. Sí. Esta es la visita técnica. Y el informe de esta visita técnica dice que inclusive, como tú muy bien lo dijiste, ¿cierto? Inclusive, respecto a la ejecución de la vivienda, se observa un buen grado de terminación, sobrepasando el itemizado técnico para obras de S49. O sea, en esta primera visita no se detecta nada. Y este es el segundo informe. Mira, quiero ser súper clara contigo. Hay observaciones, son menores, pero no son observaciones que te permitan decir que hay graves fallas constructivas, ni que esto vaya para demolición ni nada. Y para nosotros son observaciones que se pueden hacer dentro de una obra. De hecho, es muy llamativo, a lo mejor esto interesante saber, es quizás una deformación profesional, pero cuando tú analizas distintos contratos, los contratos se ponen en ciertas situaciones expresamente cuando esas situaciones son corrientes en ese negocio. Cuando tú lees el contrato de construcción te vas a dar cuenta que está regulada toda la situación de que se encuentren observaciones en todo sentido, constructivas, estructurales, de cualquier tipo. Si encontramos esto, hacemos esto. Claro, exactamente. ¿Por qué lo ponen los contratos? Porque es corriente en los contratos de construcción que te puedan encontrar alguna observación y que haya que resolverla. De hecho, está regulado qué pasa si tú no las resuelves. Y está regulado en cuántos días hábiles tú las tienes que resolver. Entonces, son situaciones normales, ¿ya? Bueno, estamos con Erika Mayra, ¿cierto? Esa abogada de Social Arquitectura en la empresa patrocinante de las Casas del Olivar. Y estamos haciendo un recorrido, ¿cierto? Desde el minuto que asume el ministro Poduje hasta el día de hoy. Estamos ya en la fecha del 22 de marzo, las casas ya fueron visitadas por un equipo técnico encabezado por un asesor inclusive del ministro, y hasta el minuto no encontramos nada malo. Vamos al 23 de marzo. Mira, de nuevo te quiero corregir. Sí, hay observaciones, porque aquí si no, sí, después van a decir que no hay, pero sí hay. Pero mira lo interesante acá. En el resumen, o sea, este es el informe acabado R2, perfecto. Es decir, la DITEC toma esa minuta y después profundiza, busca mayores antecedentes de las carpetas de los proyectos que están en Serviu y dice lo siguiente: en base a las observaciones previamente detalladas, o sea, todas las graves fallas que el señor Poduje ha publicitado, en base a eso, a juicio de los profesionales que suscriben, existen observaciones importantes que deben ser resueltas para la correcta continuidad del proyecto. Claro. Nunca habla de término del proyecto. Por supuesto. Habla de continuidad. ¿Y cuáles son esas observaciones menores? Habla de que hay observaciones en el proyecto de ingeniería estructural respecto a la capacidad y servicialidad de los elementos componentes de comportamiento global de la estructura, seguridad contra incendios de los elementos constructivos, acondicionamiento acústico, y después dice que hay información discordante entre distintos documentos de respaldo que hay que, por supuesto, armonizar. Pero nada de eso indica... Nunca habla de demoler, nunca habla de no continuar el proyecto, nunca habla de terminar el contrato. No. Y si tú revisas estos documentos, no vas a encontrar que en ninguna parte aparece la expresión graves fallas constructivas. No aparece eso en ninguna parte. Después de eso vino el IDIEM. ¿Por qué? Porque el 24 de marzo, y esto fue público y fue bien viralizado, el ministro se junta con los vecinos. Y ahí es donde le dice a una señora, si usted quiere quedarse con una casa fallada y se para, ¿no es cierto? Bueno, y la increpa. Nosotros publicamos ese video, fuimos el medio que publica el video, donde el ministro trata pésimo a esa persona. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que en el fondo los vecinos le están diciendo, y si se revisan los videos, se van a dar cuenta que hay una vecina que le dice: señor ministro, yo fui todos los martes al Serviu. Ella es una dirigente vecinal. Fui todos los martes al Serviu a que la institucionalidad del Serviu, incluso funcionarios que estaban ahí, que ella los emplaza, nos fueran diciendo los avances, cualquier falla que hubiera, cualquier situación, y esto no apareció nunca. ¿Cómo usted me puede decir eso? Yo quiero que alguien del Serviu me lo diga. Ese video es muy interesante porque esa respuesta nunca se dio. El ministro no le contestó a esa persona. Hasta el día de hoy. Ahí cuando le dice, si usted quiere decir una casa fallada, ahí viene otra persona, otra persona que estaba ahí y le dice, bueno, oiga, pero usted, ministro, entonces va a construir las casas con la constructora que usted trae. El ministro se molesta y él se para, ¿no es cierto?, increpa a esta vecina y le dice, si usted quiere quedarse con una casa fallada, me firma un papelito. Ese día, ¿por qué se produce el IDIEM? A nuestro entender, porque los vecinos le están diciendo,
todo lo que usted dice contradice nuestra experiencia de más de un año en esta obra. Claro, hasta esa fe, ese minuto el ministro decía, esta casa está mala, hay que sacarla, hay que demolerla. Ese y los día vecinos, los vecinos decían no. Claro, ese día él les dijo que con estos informes que acabamos de analizar de la DITEC, estas casas se tenían que votar. ¿Quién estos dos que acabamos de leer? Claro, porque esto fue el día 24. Claro, y no había nada. Y no había nada. Entonces los vecinos dicen, no puede ser, no puede ser. Y entonces él dice que les informa que va a encargar a un organismo técnico externo, ¿no es cierto?, experto, dice ahí IDIEM o DICTUC, pero elige IDIEM finalmente, ¿no es cierto?, un informe que pueda, en el fondo, zanjar esta situación. Y esos son los informes de IDIEM, que es el informe de estructura y de fuego. Ese que publicamos nosotros, un día sábado, ¿no? Claro, y aquí es muy interesante porque el informe de estructura, que es lo que inicialmente él señaló que habían graves fallas constructivas, antisísmicas, etcétera. Hay observaciones, lo vuelvo a repetir para ser honestos, pero son observaciones de las que el contratista debió ser informado para efectos de corregir. Cuando el ministro Poduje recibe el informe del IDIEM, ya se atreve a decir públicamente voy a demoler las casas. Mira, yo te voy a explicar lo que yo creo que pasó con este informe, a ver. ¿ya? Pero te voy a leer lo que dice. En la conclusión, y aquí, atención, porque el ministro parafrasea cosas y saca conclusiones como si él fuera el perito, pero los peritos que él contrató, el IDIEM dice: 7.2, factibilidad técnica de reforzamiento. Para reforzar el sistema constructivo de las viviendas de modo que cumpla con la normativa, se pueden realizar las siguientes modificaciones. Y señala 3 modificaciones que son arrostramientos, que es un tipo de obra, ¿no es cierto?, que según los costeos que nosotros hemos podido determinar a través de un estudio de ingenieros especializados, cuestan 3.400.000 pesos en las casas que están con más de un 90%, y en las casas que están en un 50% cuestan 1.500.000 pesos, y su ejecución se demora luego de que el Serviu aprobara una modificación de proyecto para estos fines, menos de un mes. O sea, estas casas se podrían entregar, si hoy día nos dijeran, están las casas disponibles para que ustedes las puedan trabajar, y se aprobara la modificación de proyecto por el Serviu, que tiene 10 días hábiles para hacerlo, estas casas en un mes están listas. Entonces, eso es lo que está diciendo el IDIEM, contratado por el ministro, y esto sale el 17 de abril. Pero, ¿qué ocurre? Que el ministro probablemente ante esta... Sale el 17 de abril, ahí sale la entrevista del Mercurio, el Mercurio Valparaíso, y viene nuestra publicación donde nosotros decimos, miente Poduje, cuando nosotros hablamos justamente del informe y damos de referencia que en el informe en ninguna parte había un informe de demolición pendiente. Exacto, sale también una publicación en La Tercera, muy categórica. Horas posteriores sale La Tercera, exactamente. Claro, entonces ahí después, ¿qué es lo que ocurre? Que se amparan, como es efectivo, que en ninguna parte este informe habla de demolición, recurren, tanto el Ceremi, Marcelo Ruiz, como el ministro, recurren al informe del fuego. Y el informe del fuego dice que no cumplimos en algunas categorías, y al observarlo nosotros con detenimiento, lo que nos damos cuenta es que en el informe del fuego no se les envió las certificaciones de fuego, acústicas y térmicas al IDIEM. Entonces, por eso nos reprueba, ¿no es cierto? Cuando el IDIEM hace el informe técnico, no recibe toda la información por parte del ministro de la calidad constructiva que tuvieron las casas. En relación al fuego. O sea, le omite informe. Mira, aquí es muy delicado, pero es tan certero nuestra posición, que al observar esto decidimos, ¿no es cierto?, buscar un curso de acción, porque entendemos que el IDIEM está haciendo un pronunciamiento sobre un asunto que afecta a las personas que viven en el olivar, afecta sus expectativas, es una población altamente victimizada. Totalmente. O sea, sufrió un incendio, tienen estrés postraumático, muchos tienen depresión, muchos son de tercera edad, hay niños también con la esperanza que veían su casa lista para entrega, y en ese contexto es que todo esto se quiebra para esta comunidad, ¿no es cierto? Y entonces, ¿nosotros qué decidimos hacer? Decidimos escribir un correo electrónico que se le envía a DITEC, que es quien encarga por disposición del ministro el informe IDIEM, ¿no es cierto? Claro, la dirección técnica. Que le pide este informe que lo haga el IDIEM, claro, y que no omite estos documentos. Exacto, entonces le escribimos a la dirección técnica del MIMBU con copia al IDIEM, haciéndole presente la omisión de todos los antecedentes que
requeríamos como proyecto para poder estar certificados en materia de fuego, ¿no es cierto? Y le señalamos que todos estos informes que no le enviaron están en las carpetas de los 12 proyectos del Serviu desde el año 2025, con código QR del Serviu de cuando los ingresamos y de cuando ellos nos aprobaron estos antecedentes. O sea que siempre estaban esos antecedentes puestos ahí. Claro. Entonces resulta que... ¿Tuvieron respuesta al IDIAM? Es altamente, te voy a contar al tiro, es altamente probable que saliéramos mal si se le oculta la información al IDIAM. Obviamente. ¿Ya? Y claro, sí, tuvimos respuesta al IDIAM, el IDIAM nos acusó recibo y también la DITEC nos acusaron recibo expresamente, y el día de ayer también recibimos un ticket de IDIAM señalando el estado de avance de esta solicitud, que dice que está en distribución. Así que nosotros contestamos al IDIAM para decir que era una cuestión de alto interés público, que además involucraba los derechos de estas personas beneficiarias que han sido víctimas de un grave incendio, para que pudieran contestarnos rápidamente. Por lo tanto, esta revisión de asistencia al riesgo del informe del incendio del IDIAM debiese ser modificado. Claro, porque se le sumaron los antecedentes que no se les habían entregado en su oportunidad. Entonces yo te dije que te iba a explicar cuál era la teoría nuestra. Cuando la tercera saca esta publicación tan categórica, también ustedes, en relación a que en ninguna parte dice demolición de las viviendas, recurren al informe del fuego. Y entonces, bueno, a todo esto, entre paréntesis, el ministro nos emplaza a nosotros como medio y nos dice que la empresa que tú representas nos tiene contratado a nosotros, que nosotros somos clientes o sea, ustedes nos pagan a nosotros por esto. Clarificar a la opinión pública, tú como buena abogada, primera vez que te conozco, ¿cierto? Conversamos ayer por teléfono, ¿cierto? Y la empresa no nos paga, para que lo dejemos claro. No, y en eso está buena la aclaración, porque aquí, lamentablemente, una autoridad de gobierno, una alta autoridad, ha incurrido en injurias por doquier respecto de no solo de ustedes, de nosotros y de otras personas. Entonces es muy llamativo el comportamiento, está fuera de toda legalidad, así lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando en las diversas causas judiciales que estamos llevando adelante a raíz de este hecho. Ahora, tenemos este informe de IDIAM, ¿cierto? Tiene que armarse nuevamente, y eso que en este primer informe, ¿cierto?, omitimos un tema que lo refuerza muy bien uno de los expertos que fue entrevistado por nuestro medio, que en este primer informe se hace todo este estudio de estructura de las casas en base a una calidad de suelo muy malo, cuando el suelo del olivar es clase A o B, en el fondo. Yo te explico. El Serviu, dado la envergadura de este proyecto, no exige estudio de suelo, pero hace que uno asuma una calidad de suelo que el Serviu determina. Perfecto. En este caso, el Serviu dijo que para la construcción de estas casas teníamos que asumir que el suelo era tipo E, que es de la peor calidad. Claro. ¿Ya? Y como aquí se levantaron observaciones desde el punto de vista de la resistencia sísmica de las casas, nosotros, al ver toda esta situación, encargamos un estudio de suelo, y el estudio de suelo del olivar, hecho por personal experto, determina que es un suelo tipo C. Por lo tanto, nosotros construimos considerando un suelo mucho peor, claro, que el que realmente es. Y eso es fácil contarle a la gente, por ejemplo, si este suelo se mueve más o no, tengo que tener otro tipo de cemento, otro tipo de concreto, otro tipo de paneles. Pero como aquí se construyó pensando que el suelo era más malo, efectivamente, inclusive las casas podrían estar más seguras, ¿cierto? O mejor construidas. Exacto. Ahora, estamos con Erika Mayra, ¿cierto? Abogado de Social Arquitectura, esta empresa patrocinante a cargo de la construcción de las casas. Ahora, Erika, es importante poder avanzar hasta aquí, hasta los informes de IDIAM. En ninguna parte hay que demoler. El ministro sigue con la instancia de demolición, sigue diciendo en este punto, y lo conocido durante el día de ayer, porque ahí pasamos, ¿cierto? Estas supuestas presiones, porque en el fondo, y contextualízanos tú de mejor manera, este ejercicio periodístico que hace Reportea.cl, que es publicado también por Puranoticia.cl nosotros el día de ayer, donde revelamos que funcionarios del Serviu fueron presionados para generar informes que avalaran este tipo de demolición sin haber estado hechos. O sea, esto se hace totalmente después, cuando el ministro se siente pillado, que no tiene un respaldo técnico para avalar la demolición. ¿Es así? Mira, es así, pero tiene un matiz muy importante, porque tiene que ver con los derechos de todas las partes involucradas en esto. Resulta que para poder avanzar en su plan de demolición y de todo lo que planteó, ¿no es cierto?, él tiene que terminar los contratos.
Él no puede demoler si no le termina el contrato a la constructora y no le termina el contrato social a arquitectura. Él tiene que, él no siguió ningún conducto regular. Aquí quiero ser... Cuando hablamos de él, nos referimos directamente al ministro Iván Poduje. Sí, porque las resoluciones de paralización de obra, por ejemplo, él las dicta directamente y se las ordena al director del Serviu. O sea que no hay una evaluación técnica que dentro de un conducto regular de un contrato nos diga que sus casas son pésimas, hay que demolerlas, y esto lo dice el Ito Serviu y se realiza el proceso regular. Y hasta el minuto lo que estamos viendo es que en ningún minuto ni la constructora ni Social Arquitectura recibe un documento de un Ito Serviu que le dice cámbiame ese panel, por ejemplo. Exactamente. Y es más, ninguno de estos informes nos fueron notificados oficialmente por el ministro ni por el Serviu Valparaíso. ¿Por qué? Porque el ministro dicta un ordinario 245 de paralización de obra, que también te lo quiero evidenciar porque viene al caso en relación a la situación de los hitos que conocimos ayer. Ese ordinario 245 de 24 de marzo, o sea, a raíz de esto, con estos informes de ITEC 1 y 2, él dicta la paralización de obra, dicen expresamente que se prohíbe que ninguno de los funcionarios del Serviu haga nada que pueda generar la continuidad de este contrato en ninguno de sus aspectos. O sea, textual dice, se hace presente a esa dirección y a todos los funcionarios de ese servicio que el incumplimiento de la presente instrucción obligatoria constituye una infracción grave. Es fuerte. No solo eso, dice una infracción grave a los deberes funcionarios, se hace una amenaza de sumario administrativo. Además, señala que se verán expuestos a acciones civiles y penales en caso de desobedecer, si es que hay perjuicios para las víctimas, y además al final amenaza con desacato y reserva de todas las acciones que se puedan ejercer respecto de quien desobedezca esta instrucción. Esto, aquí tú lo puedes observar, es el ordinario 245 que está firmado, suscrito, no por el director del Serviu, que podría tener las atribuciones para esto, sino que directamente por el ministro Iván Poduje. O sea, es el ministro el que directamente amenaza a los funcionarios. Exacto, y aquí lo que hay también es muy interesante, dice que en conocimiento, que está en conocimiento, esto cuando uno lo lee le llama la atención, pero cuando conocimos lo que conocimos ayer nos damos cuenta de por qué se dice. En el punto 11, en la página 5 de esta resolución de este ordinario del ministro, dice, la posición de ese servicio, en el sentido de que no existen problemas en la ejecución del contrato ni en las obras de ingeniería, es contraria a los hallazgos del informe técnico número R2 de la DITEC. Y después dice que esa posición, que sería la de los hitos Serviu, entendemos por lo que vimos ayer, debe canalizarse por las vías formales. O sea, está en conocimiento de que hay una opinión técnica contraria a todo lo que él está haciendo y diciendo, ¿no es cierto? Y luego de eso, amenaza con acciones civiles, penales, administrativas y todas las que te puedas imaginar. Para nosotros eso es un acallamiento de los funcionarios públicos que están trabajando en el servicio. Porque en el fondo lo que hace el ministro no le da la oportunidad absolutamente a ningún hito, a ningún integrante del Serviu Valparaíso a poder defender técnicamente lo que ellos venían haciendo. Exactamente, y lo que pretende él, con desviación de sus funciones, yo entiendo, es sustituir la opinión de los hitos Serviu por la opinión de la DITEC, que aún así no es una opinión que avale lo que él quiere señalar, porque tampoco la DITEC señala demolición ni nada de eso. Ahora, hoy día, puntualmente, lo que hace el ministro Poduje es eliminar a la constructora, la saca de todas partes. Claro, para poder, en el fondo, él hacerse, porque yo voy a usar esta expresión exprofeso, él necesita hacerse de estos contratos, ¿no? Él aquí, yo lo he dicho también y lo digo responsablemente, es como si fuera un zarpazo, ¿no? Él pasó por el olivar y dijo, estos contratos los quiero tomar yo, para hacer lo que yo estime pertinente, sin sustento técnico, es una decisión política para nosotros. Al ministro, exacto, y esta es una decisión a todas luces política, no técnica. Me quiero hacer de estos contratos. Entonces se dio cuenta en el camino que para poder hacer eso
requería que estos contratos se disolvieran, porque eran contratos entre particulares. Exacto. O sea que hay una fiscalización del Serviu, pero los contratos los firmaron los beneficiarios del subsidio con las constructoras, entidad patrocinante. Exacto. Que tiene como fin estar acompañando el desarrollo de estos contratos, la tramitación administrativa, los permisos, etcétera, y la constructora que tiene como fin construir, ¿no es cierto? Entonces, él necesitaba resolver que estos contratos se dejaran sin efecto, y para eso necesitaba informes de los hitos Serviu que señalaran graves fallas constructivas. Y ahí vienen las presiones. Mira, aquí se dicta la resolución exenta. Esta es del 9 de abril. Del 9 de abril, 3384. Mira qué interesante lo que dice en la materia. Instrúyase a los beneficiarios individualizados en los contratos señalados en el considerando primero a poner término anticipado a los contratos de construcción suscritos con la empresa constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura. Y aquí tiene considerando. Entonces, en el considerando primero, él señala... Individualiza a todas las personas. Todos los contratos que son vinculados a las personas, ¿no? Esto, para ser muy precisa, esto se hace por instrucción, por supuesto, del ministro, pero lo hace el director del Serviu, don Rodrigo Muñoz, ¿ya? Entonces, aquí individualizan primero los contratos, después señalan algunas cláusulas y en el número 4 establece expresamente, esto es muy interesante, que los fiscalizadores técnicos de obra han emitido diversos informes técnicos que dan cuenta de la existencia de graves fallas constructivas en los proyectos antes señalados en el considerando primero, todos ellos del día 9 de abril. Bueno, eso pudimos conocer ayer, también por la respuesta oficial que el Ministerio le dio a Reportea, que es falso. Sí. Exactamente. Eso es falso. ¿Y por qué? Aquí vemos las presiones, ¿no? Porque las presiones, él necesitaba contractualmente detectar graves fallas constructivas para poder terminar los contratos. Y eso no ocurrió. Sin tener, porque él podría terminar los contratos simplemente si veía esa falla. Por eso empieza todo un seguimiento. O sea, es toda una arquitectura. O sea, es buen arquitecto Poduje, tenemos que reconocerlo, porque ahí hizo una arquitectura comunicacional perfecta. Comunicacional. Es un arquitecto comunicacional. Exacto, perfecto. Exacto. Porque de ahí, eso sí se sabe armar. Porque en el fondo parte, antes de asumir, hablando mal de la constructora, llega al minuto. O sea, prácticamente Social Arquitectura quizá aquí no era la principal víctima del ministro, sino era la constructora. Claro, mira, yo pienso particularmente que él necesitaba el territorio y las obras. No creo que haya algo personal. Él se puso un objetivo. Yo necesito hacerme de estos contratos para yo cumplir mi propio plan político. ¿Ya? Y en ese contexto es que, claro, primero identifica a la constructora, entonces tiene que generar una situación negativa respecto de la constructora, que a todo esto, según la información que yo manejo, es una constructora con vasta trayectoria en proyectos de Serviu, también bien calificada, sin ningún problema previo a esta situación, y que además al día de hoy fue revocada del registro de constructores del Serviu, eliminó la constructora, generando una imposibilidad de que pueda trabajar en todo el país. Lo mismo que pasó con nosotros, a nosotros nos revocaron el convenio Serviu con los fundamentos de esta situación del olivar. Entonces es una ejecución sin debido proceso, porque no hubo traslado. Yo te digo que todos los informes que te he referido el día de hoy nos llegaron por otras vías, los tuvimos que conseguir por otras vías porque no fuimos notificados. A partir del 24 de marzo fuimos excluidos como interlocutores del Serviu y de cualquiera, y todo esto él lo hace por la prensa, no lo hace en un debido proceso con notificaciones hacia las partes. Hola, Erika, estamos con Erika Mayra, cierto, abogado de Social Arquitectura. Erika, ¿cómo se permite que un ministro actúe así? Tú tienes una experiencia jurídica, vi tu currículum, ¿cierto?, de mucho tiempo. Estamos ante un verdadero peligro. Yo lo decía con respeto e ironía, no sé con tanto respeto, pero sí con mucha ironía, que el ministro parece un mono con navaja, ¿cierto? Porque llega y hace lo que quiere, y realmente uno lo ve en redes sociales y la gente lo quiere, la apoya, tiene una barra brava detrás, y uno ve todo el actuar del ministro, ¿cierto?, administrativamente, y no cumple nada. Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta que hay que hacerse ahora. Si este país, que se supone está en democracia, va a permitir este tipo de cosas. Porque si permitimos este tipo de cosas, lo que estamos permitiendo es que se infrinja el Estado de Derecho. Claro, y probablemente esto se hace respecto a una población con alta vulnerabilidad, que es fácil de engañar, que es fácil de presionar.
hay una tristeza generalizada en el olivar, se monta ya un espectáculo que lo sacan en redes sociales por parte del MIMBU, que me parece también una cosa insólita, para efectos de hacerles firmar desestimientos de los contratos con nosotros, porque les dicen los funcionarios del Serviu que están involucrados en esto que tiene que firmar ahora porque si no después no va a poder elegir, o sea, quedar sin casa. Entonces, y nosotros tenemos también testimonios en eso. Les pone una presión psicológica. Entonces, las personas nos dicen, nosotros lo sentimos mucho porque en realidad, ¿y qué vamos a hacer mientras se resuelve lo judicial? Porque aquí nos están diciendo que tenemos que firmar ahora. No es obligatorio, pero tiene que ser ahora. Claro. Y estamos pensando gente que es de la tercera edad, gente que vive de allegada, o sea, una familia con 2 niños que vive de allegada hace 2 años. Entonces, gente que es muy fácil de presionar. Los vicios del consentimiento, decimos los abogados, son gravísimos. Lo que está haciendo el Serviu Valparaíso es gravísimo. Y lo está haciendo por instrucciones del ministro. Porque vimos en el reportaje... La gente del Serviu en el interior, y aquí yo me hago responsable de las fuentes, no las voy a develar, yo me hago responsable de personas del Serviu del interior, de trabajadores que llevan carrera, porque llevan una carrera administrativa de muchos años. Ellos están presionadísimos. Bueno, lo que te puedo decir desde fuera, que es lo que yo he podido observar, es que el Serviu en sus jefaturas relevantes fue descabezado. O sea, la gente de carrera que tenía tiempo y que también podía decir, mire, esto no lo vamos a firmar, etcétera, es gente que hoy día está fuera. Hay al menos 3 jefaturas relevantes que están fuera, ¿no es cierto? Y en el fondo se está haciendo una utilización política del Serviu. Aquí no están obrando con criterios, digamos, técnicos. Y por otro lado, y aquí me quiero adelantar, el ministro dijo en sus redes sociales la semana pasada que encargó un tercer informe de la DITEC. Y eso es interesante, porque ¿qué va a hacer? Reinterpretar lo que dice IBM. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esto, Erika? Porque en el fondo somos los medios de comunicaciones, el ministro nos descalifica, somos medios vendidos, medios chanta, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque vemos un ministro que hace lo que quiere. Bueno, nosotros tenemos interpuestos recursos de protección, una demanda civil, esperamos que la Corte efectivamente ponga muchísima atención a lo que está ocurriendo y le dé celeridad, porque esta es una situación gravísima. Nosotros no tenemos cómo defender a las personas mayores, por ejemplo, que se encuentran, bueno, hubo un recurso de amparo en torno a eso, con malos tratos, con tratos degradantes a nuestro entender, que han sufrido. Y aquí está habiendo una población que está siendo nuevamente victimizada. Entonces, no sé, digamos, qué tiene que pasar para que aquí haya un stop en esta situación. Pero nosotros, sin embargo, vamos a continuar con el trabajo jurídico que se tiene que hacer aquí, entre ellos querellas criminales. Aquí hay, claramente, en lo que se conoció ayer en Reportea, hay delitos. Entonces, esperamos que en algún momento... ¿Se va a apuntar directamente al ministro? Sí, efectivamente. Como el que generó el delito, digamos. Efectivamente, hay varias situaciones delictivas que dicen relación con sus acciones directas. Entonces, en definitiva, nosotros estamos amparados por las propias resoluciones del ministro para poder ejercer acciones legales, además de lo que conocimos ayer por Reportea. Que es gravísimo. Entonces, esperamos que efectivamente se tome conciencia, que también la clase política pueda poner una mirada en esto. ¿Le tienes miedo a Poduje? La clase política, los políticos, los parlamentarios, le tienes miedo. Como que, es más, yo incluso quiero descalificar que hay expertos de universidades muy connotadas que me han dicho a mí, ¿sabes qué? Tú tienes la razón, técnicamente Poduje no tiene, pero es que yo no lo quiero decir porque no me quiero tirar contra Poduje. Claro, y yo creo que es hora de que abandonemos el miedo, o si no vamos a ser arrasados. Lo que ocurrió aquí es arrasar a una comunidad que libremente había elegido trabajar con un contratista. Me gustó y lo vamos a presentar como el zarpazo al ministro, porque el ministro en el fondo lo que hace, o lo que, y según la historia que hemos podido desarrollar muy bien en esta casi hora de entrevista que llevábamos, ¿cierto, Erika? Es que el ministro ve un trabajo en el olivar, un trabajo que estaba haciendo Social Arquitectura y esta constructora, que tiene observaciones, y tiene observaciones no menores, que tienen que resolverse, pero que en ningún minuto hablaba de demolición, en ningún minuto hablaba de terminar un contrato. Y en el fondo lo que hace el ministro se apodera de este concepto, ¿cierto? Más que avanzar, sino que generar una polémica. Hoy día el ministro lo que está haciendo es retroceder en la reconstrucción. Claro, yo aquí en esto quiero ser súper categórica. A mi entender, él crea la falta.
¿Por qué? Porque no se habían entregado las casas. No. Entonces él crea artificialmente esta falta, nos saca del contrato para que no podamos tener derecho a réplica. Ni tampoco arreglar lo que él dice que está mal. Ni siquiera a opinar, porque de hecho le pedimos audiencia al Servio Valparaíso y no nos recibió. O sea, ni siquiera hay voluntad de conversar ni nada, de solución. nada. ¿Por qué? Porque cuando tú conversas tienes que entrar en los canales normales que establecen los contratos y ahí él pierde. Porque esto no es cierto, ¿te fijas? Entonces él se excluyó del proceso corriente y normal y legal que estaba establecido. Ahora, este proyecto constituye 356 casas en el Olivar, ¿cierto? Sí. De las cuales están estas primeras 50 terminadas prácticamente. ¿Cuántos contratos de esas 356 siguen vigentes con la constructora, con la empresa consorciada? Porque él ha ido presionando a la gente para que fuera sacando justamente de ahí. Claro, él, por fuentes oficiales del MIMBU que salieron publicadas, dicen que llevan 280 personas que han firmado su desistimiento de los contratos con nosotros. Y como te decía, eso ha sido especialmente doloroso. Hemos tenido muchas personas que nos han ido a ver llorando y que han dicho que no saben qué hacer en esta circunstancia porque les dicen que, bueno, primero que algo desde lo administrativo súper importante, nos han dicho que han sido notificados por vías informales, sin decirles a qué van a la reunión, les dicen que es una reunión informativa, les muestran casas, modelos de casas que además usurpan el modelo de casa que de social arquitectura, sí. Exactamente. Y les hacen y les dicen en el fondo que tienen que elegir esto, porque si no, en definitiva, es ahora o nunca, o si no te puedes quedar fuera, o si no se retrasa el proceso de reconstrucción. ¿Tenemos los videos de eso? Sí. Sí, bueno, nosotros tenemos, vamos, y estamos... Perdona, y así sacan la firma, y después la gente va porque se siente oprimida por la administración del señor Podujin. Yo me pongo de acuerdo, en un poblador, en un vecino del Olivar. Es tan triste la situación que ellos están viviendo. Entonces yo me pongo en la situación de ellos. Que se habla de tantos casos de las constructoras que fallan y todo. Viene un funcionario del Servio. Viene el ministro, que yo le tengo que creer al ministro. Yo entiendo a esa persona que me firma un desistimiento. Cuando efectivamente, jurídicamente y técnicamente, el ministro no tiene cómo sustentar lo que está diciendo. Exacto, y por eso interpusimos una demanda de nulidad de derecho público y de indemnización de perjuicios, porque es tan prístino la ilegalidad de todas estas actuaciones que es fácilmente demostrable en un tribunal. Bueno, Erika Mayra, muchas gracias por esta entrevista que hemos contextualizado. Nosotros que como equipo también estamos trabajando en la recopilación de todo el material audiovisual que tiene. Vamos a preparar una edición especial de Impacto Pura Noticia en unas semanas más, donde queremos contar cómo el ministro amenazaba efectivamente a las personas, todo el diálogo que tú mismo me has dicho, y cómo prácticamente dejaba llorando a muchos adultos mayores. Sí, eso para nosotros, más allá de la situación de social arquitectura en particular, lo más doloroso ha sido ver a las personas cómo acuden a nuestra oficina que está en el Olivar, porque por contrato tenemos que tener una oficina allá, y llorando nos cuentan cómo han sido doblegados para desistirse de sus contratos, porque eso es lo que la administración les dice, los funcionarios del Serviu, que van a hacer estas gestiones y que les manifiestan que es ahora o nunca, tienen que firmar, y en definitiva, cómo a través de actuaciones fuera de la legalidad se va desmantelando un proyecto que los vecinos participaron, decidieron libre y voluntariamente, anhelaron y esperaban. Ahora, Erika, y para terminar, el ministro para demoler, para que entre una máquina, porque yo me pongo del lugar de los vecinos y están esperando todos los días que esto no pase, ¿cierto? Para que esto suceda realmente, porque el ministro se ha pasado no ha cumplido ningún reglamento, nada, capaz que pesca una máquina y vaya a derrumbar nomás. Mira, hay una solicitud del Servio Valparaíso hacia la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar que está pendiente respecto a la demolición. Vamos a ver qué hace la alcaldía de Viña del Mar respecto a esta materia. La podría tener Ripamonte, una pausa mientras se decide judicialmente. ¿Y el primer pronunciamiento judicial de la Corte, cuándo lo debiésemos tener? Bueno, eso es relativo. Nosotros ahora estamos, todos los recursos de protección, los que presentaron las personas y los que presentaron las empresas, están en tramitación en el plazo de informe. El ministro tiene que informar esta semana
algunos de esos recursos y a otras entidades que se les pidió informe también. Luego de que la Corte reciba los informes, podría poner la causa en tabla. Eso va a depender de las prioridades de la Corte, pero en definitiva uno debiera tener una respuesta rápida porque es una acción cautelar el recurso de protección. O sea, ¿podríamos tener una respuesta antes del 10 de mayo? No lo sé, depende de las prioridades de la Corte. Ojalá fuera así, sería importante, pero en el fondo las tablas de la Corte las administra la presidenta. Porque es la última esperanza que le queda también a Social Sí, Arquitectura. Nosotros esperamos que la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, doña Silvana Donoso, que ha manifestado múltiples oportunidades que ella quiere hacer una administración de justicia de cara a las personas, dice que a los jueces les falta calle, pueda tener en consideración esta situación para generar una premura, porque es una situación urgente. El daño más grave se produciría con la demolición. Yo soy muy responsable en decir que no hay ningún informe que así lo señale, y eso está todos los informes también entregados a la Corte para tomar una decisión. Erika, muchas gracias por la entrevista. Erika Mayra, cierto, abogado de Social Arquitectura. Hemos sido sumamente claros en el detalle y responsable de cada una de las informaciones que hemos entregado, y por supuesto usted la va a leer a modo de resumen también en puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Las noticias que importan, las noticias como a ti te gustan. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.